Durante generaciones, el clan Xian ha seleccionado cazadores de demonios que deben hacer pactos con bestias espirituales. El día de la adultez marca la ceremonia de unión, tras la cual vencerán al mal como exterminadores de demonios jurados. Miré fijamente al líder del clan y le dije, piénsalo bien, jefe. En mi vida pasada atraí a la bestia espiritual Pantera de las Sombras con la sangre de mi corazón, agotando todos los medios para forjar nuestro contrato. Para empezar, esto nunca fue mi responsabilidad. ¿Cómo podrían culparme por él? El día que descendimos de la montaña para sellar nuestro vínculo, presagios celestiales se manifestaron tan profundamente que fui proclamado el elegido del cielo. No fue hasta mi vida pasada que descubrí que el líder del clan era el padre biológico de Vespera. Había estado canalizando en secreto todo tipo de recursos del clan hacia ella, aunque afirmaba ser la mejor. Aún así la superaba, pero cuando maté al archidemonio, la Pantera de las Sombras se infiltró en mi silueta, desafiando las restricciones de nuestro pacto hasta mi corazón palpitante. No me opongo a que malcríe a su hija, pero si la deja pisotearme, ahí es donde pongo el límite. Al verla menear la cola y pedir caricias junto a Vespera, finalmente comprendí que la Pantera de las Sombras siempre había estado enamorada de ella. Al despertar, elegí al Fénix dorado que siempre me había adulado, dejándole a ella esa traidora Pantera de las Sombras. Qué ridículo, me convertí en el elegido no por ninguna bestia espiritual, sino porque el destino mismo corre por mis venas. El dolor punzante de esas garras en mi corazón se sentía demasiado real mientras miraba a mi alrededor confundido. Dentro del salón ancestral del clan Xian, el patriarca estaba en el centro mientras los demás miembros del clan inclinaban la cabeza, rindiendo homenaje a sus antepasados. Miré la ligera túnica taoísta que vestía, reflexioné un momento y no pude evitar sentir una oleada de alegría. De hecho, había renacido, de vuelta al día de la ceremonia de unión de almas. Hoy es el día para que ustedes dos, hermanas, formen sus lazos de almas. Por favor, entren en la formación central en orden, relajen sus mentes y usen su energía espiritual para encontrar al compañero espiritual con el que desean unirse. Apenas el patriarca terminó de hablar, Vespera se adelantó, ocupando con entusiasmo su lugar en la formación de invocación. Tras media hora de búsqueda, se dibujó una sombra oscura. Sorprendentemente había elegido sin dudarlo a una Pantera de Sombras, esa era la bestia espiritual con la que me uní en mi vida pasada. Sabiendo que la Pantera Lunar Sombra era su compañera más poderosa, la reclamó con entusiasmo. Mientras entraba en el círculo de invocación y relajaba mi cuerpo, un ave carmesí revoloteó ante mí. Batió sus alas juguetonamente antes de acurrucarse contra mí con cariño, así que la elegí como mi familiar, viendo con tristeza cómo la Pantera Lunar Sombra la elegía. Pero ahora lo entiendo, ella también había renacido. El líder del clan frunció el ceño. Alina, esta bestia espiritual tiene talentos mediocres y una constitución bastante frágil, ¿estás segura? Asentí con firmeza, decidido a elegirla. El líder del clan se giró hacia Vespera, su rostro se ensombreció al instante. Vespera, la bestia espiritual que has elegido está más allá de tu capacidad de control. Si tu fuerza de voluntad flaquea, te dominará, en lugar de proteger al pueblo y vencer a los demonios. Te convertirás en un arma de matanza, trayendo calamidad a la tierra, devuélvela en este instante. Vespera apretó su control sobre la Pantera acechadora de las sombras, mirándonos fríamente. ¿Por qué no puedo vincularme con la acechadora de las sombras? Me eligió primero, ¿por qué debería ceder ante ella? Además, no soy necesariamente menos capaz, esta pantera es legítimamente mía. Sus palabras inesperadamente despertaron recuerdos de mi vida pasada, desde la infancia. Había sido reconocido como el prodigio del clan, imponiendo respeto universal de todos, particularmente esperaban que tuviera éxito como líder del clan, venciendo demonios para la gente y trayendo paz al reino. Por lo tanto, la secta me priorizó en todos los asuntos, canalizando todos los recursos en mis manos. Este ritual de unión de bestias espirituales no fue una excepción. Vespera y yo, nacidas casi al mismo tiempo, nos sometimos a la unión juntas. En mi vida pasada, elegí a la pantera acechadora de las sombras mientras Vespera se unía a la liebre iluminada por la luna. En nuestro día de unión, presagios celestiales se manifestaron sobre mí, el clan me aclamó como el elegido y me ordenó purgar la montaña de demonios. Con mi acechador de sombras a mi lado, abrí camino a través de los campos de batalla como una tormenta. El jefe del clan me inscribió urgentemente en el torneo de matanza de demonios. Entre los concursantes había un demonio de pesadilla que podía invadirlos.
Sueños de las personas y matar sin dejar rastro, fusionándose con mi bestia espiritual, me infiltré en la guarida del demonio al amparo de la noche y lo asesiné, traje de vuelta los artefactos mágicos robados del demonio a nuestro clan, ayudando al jefe a entrenar a numerosos cazadores de demonios. Por lo tanto, todo el clan me reverenció como el elegido. En vísperas de mi ceremonia de sucesión, la pantera de las sombras se infiltró en mi sombra, soportando la agonía de nuestro pacto roto para perforar mi corazón. Todo esto porque había favorecido durante mucho tiempo a Vespera, buscando convertirla en su jefe en mi lugar. Solo en la muerte supe que la pantera de las sombras me había despreciado desde el principio. En esta vida elijo dejar que se salgan con la suya. Vespera hervía de ira. Resentimiento, quejándose sin cesar. Jefe, la pantera de las sombras me eligió primero, solo porque Alina es más talentosa. Eso le da derecho a tomar lo que es mío. ¿Qué pasa si mi vínculo con la pantera es más profundo? ¿Cómo puedes estar seguro de que no superaría a mi hermana, porque se le permite adaptarse a la gente mientras que a mí, Vespera, se me prohíbe eliminar amenazas para ellos? Después de un momento de silencio, hablé, ya que Vespera ya tomó su decisión. No diremos más. En realidad prefiero al compañero espiritual que elegí yo mismo. Con eso, invoqué a mi fénix de plumas doradas. Verlo acurrucarse cariñosamente contra mí me llenó de alegría. ¿Qué importa si no es el compañero espiritual más poderoso? Lo importante es que me quede perfecto. No importa con qué tipo de compañero espiritual te vincules, en última instancia depende de tu propio destino. La multitud intercambió miradas inquietas cuando la ceja del líder del clan se crispó al escuchar mis palabras. Alina, ¿estás completamente seguro de esto? Eres el cazador de demonios más talentoso en generaciones. Ni siquiera nuestros antepasados podrían rivalizar con tu talento. ¿Por qué rechazarías a la pantera de las fauces de las sombras? Esa bestia es el familiar más poderoso en el círculo de invocación. Vincularte con ella elevaría tus poderes más allá de toda medida. Con una sonrisa me volví hacia el líder del clan y le expliqué: anciano, algunas cosas simplemente no están destinadas a ser. Aunque esta bestia espiritual es extraordinaria, el destino no ha tejido nuestros caminos juntos. Forzar un vínculo contra su voluntad nos dañaría a ambos. Mejor encontrar un espíritu afín. Ese sería el complemento perfecto. Al ver mi inquebrantable resolución, el líder del clan exhaló un largo suspiro. Muy bien, ya que todos han tomado una decisión, que así sea. Vespera escuchó con visible dolor en sus ojos. Pero me eligió a mí, ¿por qué debes quitarme todo? Este estaba destinado a ser mi destino. El tío a su lado solo pudo suspirar con exasperación. El patriarca dijo una vez que solo los cazadores de demonios y las bestias espirituales cuyas habilidades están bien emparejadas pueden liberar todo su potencial. Forzar un vínculo cuando hay una disparidad de poder demasiado grande no los beneficiará a ninguno de los dos. El patriarca fue elegido entre los mejores de la última generación. ¿De verdad crees que te haría daño? Ha hecho todo lo posible por ti. Los otros miembros del clan a su alrededor también expresaron su apoyo. Exactamente, no se trata solo del destino. También debes considerar tus propias capacidades. Vespera. Todos dicen que nunca te ha importado el cultivo desde la infancia. Si una pantera acechadora de sombras te siguiera, bueno, eso es difícil de imaginar. Incluso Alina está siendo tan generosa, y aún así estás insatisfecha. Las lágrimas brotaron de las esquinas de sus ojos mientras se balanceaba inestablemente. Justo entonces, una figura oscura vino corriendo con un rugido atronador. Los miembros de la tribu circundante salieron volando, dispersos y desorientados. Era la pantera de sombras que acababa de invocar. Envolvió su cola alrededor de Vespera, rugiendo a todo a su alrededor. Todos se sorprendieron zumbando, e incluso el jefe se acercó. Esto es realmente raro, tanta lealtad sin siquiera un contrato. Le sienta perfectamente a Vespera. La pantera de la luna sombra es la bestia espiritual más poderosa. Si eligió a Vespera, no significa eso que posee algún talento latente que no podemos detectar, pero Vespera aún no domina por completo las técnicas de matanza de demonios, aunque ya que el destino los ha unido. ¿Quiénes somos nosotros para interponernos en su camino? No pude evitar burlarme al pensar que le tomaría cariño a Vespera tan pronto. En mi vida pasada, preparé elixires día tras día, ofreciendo cada hierba preciosa que encontré a esa criatura. 8 largos años tardó antes de que mostrara la más mínima inclinación a proteger a su amo. Fue solo el día que morí que supe que nació con sensibilidad. En esta vida, está sorprendentemente ansiosa. Al ver esto, Vespera se regodeó. Hermana menor, me temo que ahora no tienes ninguna oportunidad. Al menos sabe proteger a su amo. Te ahorra la molestia de entrenarlo. Hermana mayor, no importa cuán magnífica sea esta pantera de las sombras, si su corazón no es mío,
nunca me pertenecerá verdaderamente, no pude domesticarla en mi vida pasada. ¿Qué te hace pensar que esta vida sería diferente? Algunas cosas simplemente no están destinadas a ser, ¿por qué perder mi tiempo obligándola? Una bestia espiritual debe permanecer leal a su amo para desbloquear todo su potencial. Al ver al leopardo de las sombras someterse a ella, todos esperaban que formara el vínculo final, pero Vespera dio un paso adelante. Temiendo que reclamara al leopardo de las sombras para mí el jefe sin opción, aceptó a regañadientes, fruncí el ceño, retrocediendo unos pasos, ella sostenía el cuchillo, su mano temblaba ligeramente dudando en atacar. El leopardo de las sombras se inclinó, mordiéndola. Suavemente con sus dientes, ella tropezó con el encantamiento ritual, por la gracia del dios bestia, mi pacto eterno con la bestia santa de la noche, la pantera lunar de las sombras perdurará, a través del poder de este pacto concédeme una fuerza formidable. Después de un prolongado cántico sin que apareciera ningún círculo de invocación, el pánico se apoderó de ella mientras el sudor perlaba su frente. La pantera de obsidiana forzó una gota de sangre de su pecho. Su sangre mezclada se arremolinó en el aire antes de fusionarse en un sigilo oscuro que se grabó en las almas de ambos. La vista de ese conjunto de contrato negro trae de vuelta la agonía de su ruptura. Qué tonto fui en mi vida pasada, atesorando esa pantera lunar de sombra como un tesoro invaluable, ya que constantemente fallaba en manifestar su verdadero potencial. Comencé a dudar de mí mismo sin cesar. Cazaría solo en las montañas, ofreciendo las mejores hierbas directamente a sus fauces. Seguí engañándome a mí mismo. Si tan solo vertiera suficientes sellos espirituales en ella, esta bestia se convertiría en mi leal familiar. A pesar de su constante rechazo, a pesar de innumerables vínculos de almas fallidos, se burló de mi ingenua ambición de salvar a todos los seres vivos a través de nuestro vínculo mental. ¡Qué broma patética! Solo me estaba torturando por nada. Me habían roto el corazón muchas veces, pero nunca consideré rendirme durante la batalla. Contra la entidad demoníaca, ignoró mi invocación y se negó a manifestarse, simplemente acechaba en las sombras, observándome fríamente luchar. Al final, sacrifiqué voluntariamente la mayor parte de mi esencia vital, canalizándola toda hacia el cuerpo del demonio para vencerlo realmente e invocando mi última fuerza, entregué el artefacto a nuestro clan, con la esperanza de fortalecer nuestro linaje, pero en esa fatídica noche, soportó la reacción violenta de la matriz vinculante de nuestro pacto. Solo para matarme me derrumbé en el suelo, viendo cómo mi corazón se desangraba mientras la conciencia se drenaba lentamente. El acosador de las sombras trajo a Vespera hacia adelante, sacrificándose a través de artes prohibidas para canalizar mi energía espiritual hacia ella. Solo entonces me di cuenta, había caído por ella en el momento en que el círculo de invocación se activó. Después de que ella había descansado durante lo que parecieron siglos, los atónitos espectadores finalmente despertaron de sus días. Alina, te toca, acarició la cabeza de la pantera de la luna sombra mientras ésta lamía contenta su mano, ronroneando de placer. En mi vida pasada, ni siquiera llegué a tocarla. Vespera me lanzó una mirada desafiante. Veamos de qué es capaz ese pajarito que encontraste, entonces mantén los ojos bien abiertos, no te atrevas a parpadear. Invoqué al fénix dorado, respiré hondo, extraje una gota de sangre del corazón y la acuné suavemente. En mi vida pasada podía invocar fenómenos celestiales sola. Ahora, para derrotar a Vespera, superaré incluso esas hazañas, especialmente con una bestia espiritual tan perfectamente en sintonía conmigo, a través de la comunión mental. Le ordené al fénix dorado que manifestara su esencia de sangre mientras recitaba en silencio el encantamiento del pacto. Por la gracia del dios bestia, mi pacto eterno con el fénix dorado, vástago de las llamas, está forjado, a través de este vínculo. Concédeme tú. Podría que nuestra fusión purgue este mundo de corrupción y restaure la paz eterna. De repente sentí algo peculiar sobre el linaje de Gene Yufeng, que suprimí discretamente. Una matriz de contrato violeta pura se materializó a nuestro alrededor cuando nuestra sangre se fusionó, estallando en una luz dorada cegadora. El resplandor obligó a todos a protegerse los ojos hasta que se condensó en sigilos carmesí grabados en nuestras almas. Afuera, un rayo dorado descendió de los cielos, transformándose en una nutritiva lluvia primaveral que bendijo la tierra. La multitud se quedó atónita por un largo momento, mientras Vespera se ponía pálida ante la vista. No se le puede permitir vivir, de lo contrario, él es el que alcanzará la grandeza. Ve ahora en silencio y golpéala donde es más vulnerable. La pantera abisal dudó por un momento, pero su cuerpo ya no era el suyo, se abalanzó sobre mí, apuntando directamente a mi corazón, tratando de evitar que se formara el pacto. Él Fénix con plumas doradas a mi lado no estaba dispuesto a retroceder.
envolviéndome en una barrera de llamas. En un instante se elevó en el aire antes de sumergirse como un rayo de fuego, todo su cuerpo irradiaba un brillo carmesí, ardiendo como un sol en miniatura. ¿Cómo se atreve una simple pantera de sombra a emboscar a mi amo? Exhaló una llama que atravesó la pata delantera de la pantera de sombra, dejando atrás el acre olor a carne carbonizada donde el fuego había ardido. El leopardo de la luna de sombra gimió de dolor cuando se desplomó en el suelo, mirándonos con ojos lastimosos. Vespera gritó furiosamente: ¿qué es esta criatura? Lastimó a mi leopardo de la luna de sombra, jefe, temo que pueda masacrar a todo nuestro clan, ahuyéntalo de inmediato, soy el último fénix que existe, formar un pacto con mi amo ha despertado mi linaje primordial. Se acurrucó contra mi rostro cariñosamente. Buscando mi cercanía, me quedé congelado, mirando la figura carmesí frente a mí. Mi compañero espiritual había evolucionado fusionándose con mi sangre. Para mi asombro, se transformó en el monarca fénix y me reconoció como su amo. Me miró fijamente como si yo fuera su mundo entero. Sus ojos no contenían nada más que a mí. Abrí suavemente mi palma, viéndola encenderse en mi mano antes de acariciar instintivamente su cabeza. La llama que la rodeaba milagrosamente se separó para evitar mis dedos, mientras el acechador de sombras y el fénix aparecían simultáneamente. La sonrisa radiante del líder del clan permaneció interminablemente, con nuestras dos bestias espirituales más poderosas formando lazos con ambos. Si unen fuerzas para vencer el mal, traer gloria a nuestro clan místico y mantener la paz en este mundo, nada podría ser más perfecto. ¿Viste esa luz dorada? Los cielos mismos están bendiciendo a nuestro clan místico. La gente del clan partió con espíritus alegres. Vi a Vesper susurrando con la pantera de sombra, luego la escuché afirmar que el fénix la hirió deliberadamente. Tal imprudencia, si surgen complicaciones de fusión más tarde, seguramente perderá contra mí. Levantó los brazos para cubrirse los ojos. Simplemente no puede soportar verme prosperar, jefe. Ahora que las panteras de sombra heridos deben rendir cuentas, se deben preparar elixires diarios para su recuperación. El jefe del clan permaneció en silencio durante un largo momento antes de hablar, pero claramente fue la pantera de la luna sombra la que intentó atacar a las personas. Ahora exiges una compensación. Este comportamiento tuyo es bastante inapropiado, Vesper replicó desafiante. Bien, entonces, si mi pantera de la luna sombra causa problemas y lastima a las personas en el futuro, no me culpes. Es solo mi incompetencia para domesticarla adecuadamente. No pude evitar pensar en lo desvergonzada que estaba siendo. Después de otra pausa, la jefa habló de nuevo e inmediatamente adoptó un tono lastimero. Jefe, solo piensa. Si tuviéramos dos bestias espirituales supremas, la gente acudiría en masa a nosotros, incluso si no fuera por mi bien. Considera lo que esto podría hacer por nuestro clan. El líder del clan me miró con ojos severos. Lo interrumpí: así que ahora es mi culpa por ser la víctima. Si su pantera de la luna sombra no me hubiera atacado, me habría quemado. Además, nunca se molestó en aprender correctamente. ¿Por qué debería hago su trabajo gratis? Eso no tiene sentido. El rostro del líder del clan se ensombreció. Visiones destellaron en sus ojos. Silencio, cállate, espetó el líder del clan, su rostro enrojecido de ira cuando incluso levantó la mano para golpearme. Di 2 pasos hacia atrás, mis ojos se clavaron en él. De ahora en adelante, deja de comprar lo que tengo en mis manos. ¿De verdad pensaste que no sabría de tus pequeños planes? El líder del clan hizo una pausa y pensó: bien, entonces pagaremos algunos elixires tuyos, pero tendrás que pagar el precio y ya no necesitarás colarte en el laboratorio de alquimia. Después de un momento de consideración, acepté los términos. Entrégalos primero, no confío en tus promesas vacías. Vespera arrojó las llaves con ira, canalizando mi energía espiritual, recuperé las llaves y me fui con mi fénix. Furiosa, Vespera se giró para perseguirme, solo para ser bloqueada por la pantera de las sombras. Gruñó amenazadoramente: déjame recuperarme primero, entonces ajustaremos cuentas con ella. No queriendo decepcionar a todos y decidido a demostrar mi valía, entrené sin descanso todos los días. Incluso durante los descansos, llevaba a Fénix en misiones para cazar bestias demoníacas. El conocimiento que había adquirido gradualmente se convirtió en una segunda naturaleza a través de la práctica constante. Pero hoy, durante el cultivo, sentí mi energía espiritual circulando con un bloqueo inusual. Un dolor abrasador atravesó mis meridianos mientras tosía sangre antes de colapsar inconsciente. Fénix me atrapó con preocupación. Maestro, ¿qué te está pasando? Vespera entró con su pantera de sombra a cuestas. Esa mujer está casi muerta. Se rió con arrogancia desenfrenada. Su rostro se retorció en deleite presumido mientras se burlaba. Hemos estado quemando incienso que interrumpe el cultivo en la cámara de alquimia.
Si sigue visitándonos a diario, bueno, digamos que las consecuencias serán catastróficas, pero espera, hay más, he sobornado a sus sirvientes para que me den algo extra. Sus aposentos, un escalofrío me recorrió la espalda, no me extraña que fuera tan frágil en mi vida pasada, preparaba pociones día tras día para hacerme más fuerte, pero a pesar de consumir tantas, todavía colapsaría inesperadamente. Si no hubiera estado tan debilitada, esa pantera de fauces de sombra nunca habría atravesado mi corazón tan fácilmente. Vespera acarició la cabeza de la pantera de fauces de sombra, fingiendo preocupación mientras me miraba. Entrega tus pociones y retírate de la cacería de demonios, haz esto y podría perdonarte la vida, de lo contrario, dejaré que los demonios acaben contigo. La pantera de sombra miró al fénix y gruñó, Alina, entrega la pluma de fénix y podría considerar salvarte. Apretando los dientes por el dolor, escupí, sigue soñando, nunca te daré nada, prefiero morir antes que entregar la pluma de fénix. Un brillo venenoso brilló en los ojos de Vespera, entonces te arrepentirás de esto. Vespera salió furiosa con la pantera de sombra pantera, cerrando la puerta de golpe tras ella. Un aroma familiar se filtró por la puerta mientras oía risas estridentes desde fuera. Te estoy preparando un remedio potente, será mejor que saborees cada gota. ¿Qué quieres decir? ¿Todavía quieres salvarla? ¿Planeas arrastrarte de vuelta con ella? Le espetó a la pantera de la luna sombra, este elixir hace maravillas, todos esos tomos prohibidos no se desperdiciaron, lástima que no pueda acabar con ella, y tú buscando una audiencia con el dios bestia, patético, dijo la pantera de la sombra con impaciencia. Relájate, está a solo una dosis final de la ruina, incluso si sobrevive a esto, quedará lisiada de por vida. No tienes nada de qué preocuparte, si es lo suficientemente fuerte como para competir en el torneo de matanza de demonios. Tengo otro plan listo, no te preocupes, le arrulló suavemente el fénix. Me inmovilizó, dejándome inmovilizado mientras seguía vomitando sangre. El fénix me sujetó con fuerza y declaró con determinación, no se preocupe, maestro, no me quedaré de brazos cruzados viéndolo morir. De repente arrojó un anillo de fuego que nos rodeó a ambos, las llamas ardían sin descanso. Después de lo que pareció más de medio mes, desperté una vez más, mi mirada se detuvo en el hombre pelirrojo frente a mí. Su cabello hasta la cintura atrajo mi atención, todo mi cuerpo ahora rebosaba de energía espiritual, más potente que nunca antes. ¿El fénix me acaba de renacer a través del nirvana? Cuando miré hacia arriba, vi a un hombre con túnicas carmesí de pie junto a mí, su figura brillando levemente con una luz dorada. Sobresaltado, exclamé, Fénix, en realidad estás brillando con un resplandor dorado. Corrió y me agarró la mano, explicando que tenía la intención de curarme con sus llamas, pero mis heridas eran demasiado graves. Cuando estaba a las puertas de la muerte, la energía divina descendió de los cielos, envolviéndonos a ambos. No solo me restauró por completo, sino que también aumentó mi poder espiritual. Esa fue mi primera experiencia del bautismo divino. Mi cultivo se aceleró como impulsado por fuerzas invisibles, fortaleciendo rápidamente mis habilidades. El Tao Celestial declaró que estábamos destinados a ser uno, pero alguien debió haber interferido para alterar nuestro destino en la vida pasada. Estaba furioso y fue a resolver el asunto. El Fénix me colocó junto a la mesa, mirándome con profundo afecto. Maestro, ¿podríamos cultivar juntos de ahora en adelante? Mi rostro se sonrojó instantáneamente carmesí. Con medio mes antes de la competencia y mis habilidades perfeccionadas, aproveché la oportunidad para refinar numerosos elixires. Durante las sesiones de alquimia diurnas, me observaba atentamente, interviniendo para ayudarme cada vez que me cansaba. Todas las noches, se acurrucaban junto a mí, ya sea acurrucándose junto a mi almohada en forma animal o envolviéndome con sus brazos en forma humana. Incluso analizaban las debilidades de las criaturas sobrenaturales por mí, dándome sesiones de tutoría improvisadas. Así que esto es lo que se siente al ser verdaderamente apreciado. Estoy muy feliz, su consideración no tiene límites, cuidando perfectamente de mis necesidades diarias. Cuando Vespera escuchó que estaba ileso y que mi bestia espiritual incluso había tomado forma humana, atacó a su pantera luna sombra enfurecido. Criatura inútil, ¿ni siquiera pudiste manejar una tarea tan simple? ¿De qué servía tu garantía? He descuidado mi cultivo estos días, ¿cómo podría derrotarla ahora? El látigo golpeó a Vespera con un destello dorado. El golpe devastador dejó a la pantera de la luna sombra gravemente herida, tosiendo bocanadas de sangre. Maldita sea, el Tao Celestial descubrió nuestro intento de desafiar el destino. Al ver a sus compañeros debilitados, Vespera corrió hacia mí y me arrebató todos los elixires. Quería advertirle, pero se alejó sin siquiera girar la cabeza. Aunque no sé qué pasó, el elixir que robó no era adecuado para la pantera de la luna sombra. El torneo de matanza de demonios de una década llegó según lo programado.
a pesar de sus graves heridas, la Pantera de la Luna Sombra se convirtió con éxito en uno de los representantes del clan. En el momento en que pisé la cresta del sueño, sentí algo peculiar en la atmósfera aquí, es plena luz del día, sin embargo, las calles están completamente desiertas. Vespera me ordenó, hermana menor, ve a tocar esa puerta y mira qué está pasando. Su gesto casual señaló exactamente donde acechaba la presencia maligna. Estaba a punto de seguir su orden cuando, inesperadamente, detuvo al Fénix en seco. Fingió gentileza mientras le hablaba al Fénix: si cultivas conmigo, puedo ofrecerte muchos más recursos de los que ella jamás podría, incluso te dedicaría los recursos de todo mi clan. Si tienes otros intereses, mi figura supera la de ella por millas, sería mejor que vinieras a mí. El Fénix retrocedió con disgusto: eres repugnante. Tu mente está llena de planes, casi has matado a tu propia bestia espiritual, y tu hedor me enferma. Piérdete. Después de todo este tiempo, es el primer revés que Vespera ha enfrentado. Canalizó su energía espiritual para contener al Fénix. El Fénix apenas había escupido llamas cuando la Pantera de sombra detrás de él arañó en sus alas. Irrumpí por la puerta e inmediatamente vi a la entidad demoníaca en la habitación. Materialicé mi energía espiritual en un hacha y la golpeé. La esquivó con un paso lateral rápido, así que redirigí la energía para conducirlo hacia el gabinete. Viéndolo entrar en el gabinete, rápidamente le puse el talismán que había intercambiado para interrumpir su acecho, pero justo entonces irrumpieron inesperadamente. Te dije que intentaría manejar esto sola. Ahora no obtendremos crédito por el exorcismo, dijo mientras se quitaba el talismán. Un espíritu malévolo estalló, llenando toda la habitación con una niebla violeta. Cuando mis ojos se volvieron a abrir en la calle, vi a Vespera tirando de la Pantera de sombra frente a ella como escudo contra las llamas. Al ver las marcas de garras en el Fénix, desenvainé mi espada y cargué hacia adelante. Notó mi acercamiento frenético. ¿Estoy bien? Los Fénix se curan rápido. Estas son solo heridas superficiales. La rabia surgió a través de mí mientras blandía el hacha espiritual con todas mis fuerzas. Vespera se giró, dejando que la hoja mordiera profundamente el flanco de la Pantera de las sombras. La Pantera de las sombras aulló en traición: maestro, ¿cómo te atreves a usarme como escudo humano? Nuestro pacto era de vida o muerte. Trató de huir, pero la Pantera de la Luna Sombra la atrapó por completo. Mientras seguía maldiciendo, una sombra oscura pasó como un relámpago. Su hermana mayor se desplomó inconsciente. De repente se puso de pie, mirándonos con una expresión siniestra. Mi agradecimiento por entregarme un recipiente tan perfecto. La entidad demoníaca había poseído en secreto a la hermana mayor cuando estaba con la guardia baja. Mientras tanto, la Pantera de la Luna Sombra, habiendo desafiado el orden natural, fue castigada por el Tao celestial y perdió la mayor parte de su cultivo. Más tarde, Vespera robó los elixires que había refinado y se los obligó a alimentar a la pantera. La energía espiritual del fuego invadió su cuerpo, quemando sus órganos internos y quemando violentamente su energía vital. Debilitada, había perdido hace mucho tiempo la capacidad de resistir la entidad maligna. Invoqué al Fénix, me fusioné con él, y bañó todo el paisaje onírico en luz. La entidad maligna, poseyendo el cuerpo de mi hermana mayor, nos dificultó acercarnos. Justo entonces, la Pantera abisal despertó. Su rostro estaba surcado de lágrimas y me miró con ojos esperanzados. Rompió por la fuerza su contrato con mi hermana mayor, y la entidad maligna fue expulsada por el poder del pacto. Intentamos todos los medios para acorralarlo, pero volvió a intentar sus viejos trucos. El Fénix sacó su arma innata, la pluma de Fénix, y la empujó ferozmente hacia él. El fuego sagrado lo incineró con éxito. Después de casi 3 días de lucha, el Fénix y yo finalmente trabajamos juntos para quemar a la entidad maligna en cenizas. La competencia terminó cuando emergimos del reino secreto. La hermana mayor de repente dio un paso adelante. Esos dos fueron completamente feroces, quemaron viva a la Pantera Fénix de las sombras en el reino de los sueños. Cuando la entidad demoníaca emergió, me usaron como escudo humano. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte, no estaría aquí ahora. Yo luché contra esa abominación durante incontables rondas antes de prevalecer. Solo mira estas heridas, repliqué con impotencia. Fuiste tú quien robó mis elixires y tontamente se los dio a la Pantera Luna Sombra, por eso era demasiado débil para salvarte. Además, seres poderosos están observando en secreto este torneo. ¿No te avergüenza decir tales mentiras? Afirmas que matamos a la Pantera. Luego contempla esto. Mientras las palabras caían, un cachorro de pantera emergió de las sombras, se paró frente a mí llorando, rogando por elixires curativos. Lo siento, pensé que me apreciaría cuando me eligió, pero después de todo este tiempo juntos, solo era una herramienta. Se me acercó solemnemente. Si tomara forma humana, ¿lo harías? Apareció un Fénix,
cortándolo a media frase antes de arrojarme un frasco de elixir y llevándome lejos, de vuelta a nuestros aposentos. Me miró con emoción apenas contenida. Maestro, no me abandonarías tan fácilmente, ¿verdad? Ahora que el mal ha sido vencido, ¿puedo tener otra oportunidad? Justo entonces un joven leopardo saltó por la ventana, inclinando la cabeza en señal de sincera disculpa. Lo siento, Alina, me disculpo por quien fui en nuestra vida pasada. No supe ver la verdad e incluso ayudé a Vespera a matarte. Estoy realmente arrepentido, por favor, perdóname. Antes de que pudiera responder, el fénix lo agarró con furia y lo arrojó afuera. Desde ese día, un pequeño leopardo ha estado viviendo en mi casa, de pie en el salón ancestral del clan Xian. Los miembros del clan se reunieron a mi alrededor con entusiasmo para discutir el proceso de sucesión del nuevo líder del clan. Aunque es la ceremonia de sucesión del clan Xian, aún necesitamos invitar a representantes de todas las facciones. Mi hermana mayor ha estado inusualmente callada estos días, probablemente esté tramando algo grande. Aunque la reputación de mi hermana mayor se ha visto afectada, ser la hija del ex líder del clan aún inspira suficiente respeto como para que nadie se atreva a menospreciarla. La ceremonia de sucesión comenzó oficialmente cuando pisé el centro del altar. Una formación mágica se materializó bajo mis pies, atrapándome instantáneamente. La hermana mayor no escatimó en gastos. Esta formación requiere la sangre del corazón de 5 ancianos para completarse. Se acercó al altar y me abofeteó 2 veces en la cara, mientras el fénix cercano hizo un movimiento para intervenir. Tú, sin el respaldo de mi padre, te atreves a codiciar la posición de líder del clan. ¡Qué ridículo! Este asiento me pertenece, siempre me ha pertenecido, siempre me pertenece. A mis espaldas de esta manera, mi corazón está completamente roto con eso. Se dio la vuelta y se alejó. La hermana mayor estalló en carcajadas en el altar, mientras un brillo violeta brillaba alrededor de las figuras detrás de ella. En mis momentos finales de la vida anterior, el leopardo de la luna de sombra me habló. Tal vez mis métodos fueron incorrectos, pero solo deseo verte a salvo lejos de esta guarida de víboras. Las creencias del clan de larga data se han derrumbado. Los llamados espíritus malignos eran en realidad manifestaciones del derramamiento de sangre excesivo del cacique. Para aumentar su propio poder, apuntaron a personas inocentes. Las entidades demoníacas del torneo fueron sus propias creaciones. Pero me culparon a mí para evitar consecuencias kármicas. Sin la guía del fénix, podría haberme convertido en el próximo cacique. Girando la cabeza, me di cuenta de que el territorio del clan Xian era en realidad un lugar de reunión masivo para entidades demoníacas. Una vez, canalicé el poder del fénix, condensando sus llamas sagradas en una punta de flecha antes de soltarla en el altar. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras observaba mi una vez amada patria se quemó lentamente hasta las cenizas. Las criaturas demoníacas violetas, purificadas por el bautismo de fuego, volvieron a sus formas espirituales más puras. Innumerables rayos dorados convergieron en mi ser, y junto con el fénix, me convertí en el heredero del Tao celestial. Nuestro deber sagrado es purgar todos los males demoníacos de este mundo, restaurándolo a su estado primordial. Guiados por el Tao celestial, asumimos innumerables formas para erradicar los orígenes impíos de la corrupción que nunca debieron haber existido. La joven pantera una vez se desvió del camino recto, pero la guiaremos de regreso al camino de la luz. Durante un milenio, vimos al joven leopardo cultivarse gradualmente de regreso a su forma original. Finalmente se transformó en forma humana, y después de soportar innumerables dificultades, pasó la prueba divina para heredar el manto del dios bestia. Dejando ir años de obsesión, ascendió resueltamente a nuevas alturas. Heredar la voluntad del dios bestia significaba asumir sus responsabilidades. Viajó al bosque dando sermones en la reunión sagrada de las bestias, convirtiéndose en el verdadero dios bestia. Como los fénix solo se posan en árboles auspiciosos, el mío me hace llevar ramas de árbol de fénix a diario. El Tao celestial, al ver nuestra ociosidad, nos abrió otra puerta, una que conduce al mundo mortal. Ha pasado un milenio y hemos presenciado cómo este mundo evoluciona de la ignorancia primitiva a la civilización iluminada. Hemos visto el amor y el odio entrelazados entre las almas, los lazos rotos restaurados y el amor perdurable incluso más allá del velo de la muerte. Decidimos encontrarte un hogar permanente, plantando casualmente una rama de árbol de fénix como lo hicimos. Al regresar a Guagua me condujo a una joyería, debajo del árbol de fénix que plantamos hace años. Se arrodilló y me propuso matrimonio. Me dijo innumerables veces que quería quedarse a mi lado para siempre. Nuestras almas habían estado juntas durante mucho tiempo, inseparables. Aunque nuestras largas vidas nos han mostrado innumerables cosas, nada podría extinguir este amor entre nosotros.
Ese día, mientras reflexionábamos en las ramas del fénix, sentimos que este podría ser el nuevo regalo del destino para nosotros. El destino había guiado nuestros corazones perdidos a descansar aquí. Compramos esa pequeña casa junto al sicómoro, de la mano, la llamamos Nirvana. Historia 2. Encontré en una novela postapocalíptica donde la protagonista femenina es mi hermana. Al comienzo del apocalipsis, desarrolló poderes curativos. Mi novio se enamoró de ella. Los líderes de la base la respetaron y la gente confió en ella durante estos tiempos finales. Por celos, la saboteé continuamente y finalmente encontré mi fin a manos de zombies. Yo era el personaje secundario malévolo, pero desistí de intentar cambiar mi destino. Cuando los zombies se acercaron, mi novio se protegió a mi hermana y la ayudó a subir al auto. La mano de un zombi casi me rozó la cabeza mientras permanecía allí aturdida, viendo a mi novio abrazar a otro. Mujer, no eres mi novio. ¿Por qué no me proteges?, respondió el hombre alto y guapo con impaciencia. Esther tiene poderes curativos. Si nos hieren los zombies en el camino, puede desintoxicarnos. ¿Y a ti? No terminó la frase, pero su mirada de desdén lo decía todo. En la puerta del garaje, mis padres estaban sentados en los asientos delanteros mientras Ezra protegía a Esther en la parte trasera. Deja de discutir, Fight, sube al coche. Mi padre, Finian, me llamó ansioso. Di un paso adelante y me subí al coche. Los zombies arañaban las puertas, pero no había muchos en nuestra zona de villas. Sin embargo, después de escondernos en la villa durante mucho tiempo, nos quedamos sin comida y agua, y nos cortaron el suministro. Hace 3 días, la radio anunció la ubicación de la base de SWAT City, no muy lejos de nosotros. Mis padres decidieron llevarnos allí. Cuando llegó el apocalipsis, Ezra estaba en mi casa. Vimos cómo el mundo exterior pasaba del orden a un infierno en tan solo un mes. Durante ese mes, la comunicación estuvo casi completamente interrumpida y solo podíamos recibir noticias por radio. La transmisión explicaba que los zombies propagan el virus al morder a los humanos. Si una herida entra en contacto con sangre de zombi, existe la posibilidad de convertirse en zombi, pero también la de desarrollar poderes. Mi hermana Esther fue mordida por un zombi al principio del apocalipsis y desarrolló poderes curativos. Salvó a Ezra, que había salido a eliminar zombis, y a mi padre Finian. Desde entonces se convirtió en la persona más venerada de nuestra casa. En la novela, la protagonista femenina aprovecha sus poderes curativos para convertirse en una ayuda indispensable para el protagonista masculino, Grayson, ayudándolo a expandir el territorio de la base de Ciudad SWAT hasta convertirla en la base más grande del mundo postapocalíptico. Ahora la historia de la novela apenas comienza, y yo soy el personaje secundario insignificante y malévolo, la media hermana de Esther, Fight. Tras descubrir los poderes curativos de la protagonista, mi novio me abandonó para convertirse en su devoto seguidor. Como ahora, mientras estábamos sentados en un coche juntos, el coche circulaba por una carretera urbana, consolaba a una asustada Esther, susurrándole: no tengas miedo, Esther, siempre te protegeré, le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Abrazándola con protección mientras Esther cerraba los ojos y fruncía el ceño, sin hablar. Me burlé internamente: qué tontería, como si a la protagonista femenina le gustara a alguien como tú. Mi madrastra Ailey miró preocupada el pálido rostro de Esther por el retrovisor y sacó un caramelo del bolsillo. Esther, aquí tienes un caramelo, cómelo rápido, dijo poniéndolo apresuradamente en la mano de Esther como si temiera que se lo arrebataran. Llevábamos 3 días sin comer, o para ser precisos, las otras 4 personas en el coche no habían comido en 3 días. El primer día que llegué a este mundo, adhiriéndome a la idea de que quienes tienen poderes viven y quienes no los tienen deberían convertirse en zombis antes. Unté deliberadamente sangre de zombi en mi herida y finalmente desarrollé la capacidad de la visión espacial. Manipulación: no solo tenía un vasto espacio donde el tiempo se detenía, sino también la capacidad de teletransportarme en distancias cortas. Así que al comienzo del apocalipsis fui directo de mi casa al supermercado cercano, y llené mi espacio con suministros de supervivencia. No fui lo suficientemente tonto como para contarles a los demás en casa sobre este superpoder parecido a un insecto, porque según el libro fueron ellos los que me arrojaron a una horda de zombies durante una salida para
Ganar tiempo para escapar, una madrastra, una hermana cuyos afectos de novio habían cambiado y un padre que solo escuchaba a mi madrastra, ninguno de ellos vino a salvarme, así que esta vez solo me preocupaba mi propia vida, mientras alimentaban a Esther. Me escondí en mi habitación disfrutando de una olla caliente autocalentable y viendo programas de variedades en mi tableta, mientras dormían, me estaba preparando para salir con un machete para hacer ejercicio cortando zombis cuando estaban desaliñados. Usé el agua almacenada en mi espacio para bañarme alegremente en mi habitación. Si no hubieran insistido en ir a la base. Podría haberme quedado en la villa, pero ir a la base tenía sus ventajas. En el futuro habría una ola masiva de zombis y sin la protección de una base, sería difícil para la gente común sobrevivir por sí sola. Seguía recordando el contenido del libro en mi mente, pensando en cómo aflojar una vez que llegara a la base en la trama del libro. Yo solo era un trampolín para el romance entre los protagonistas masculino y femenino. Dondequiera que hubiera problemas, tenía que aparecer. Esta vez no quería causar ningún problema, solo quería sobrevivir. Estaba pensando en esto cuando de repente hubo una ruptura brusca en el frente. Una hermosa figura descendió del cielo y aterrizó frente al auto, de espaldas a nosotros, sostenía una espada curva en su mano manchada con rastros de sangre frente a él. Las cabezas de varios zombis cayeron instantáneamente y rodaron por el suelo. Esta figura me parecía tan familiar. ¿No era esta mi infancia? Mi amigo Félix también. El hombre se levantó y nos miró con una mirada terriblemente fría. Envainó su espada curva, limpió la sangre con los cuerpos y caminó hacia un auto cercano. El auto de adelante arrancó lentamente. ¿No es ese el niño? Finian señaló a Félix con voz temblorosa. Sí, es él. También debe dirigirse a la base de Ciudad Swa. Mató a tantos zombis en un instante. Claramente no es común. Quizás haya despertado algún superpoder. Sigámoslo rápidamente. Tener una persona más con superpoderes es más tranquilizador. Ailey instó a Finian a darse prisa y conducir. Un destello de astucia brilló en sus pequeños ojos. Finian arrancó el auto de inmediato y lo siguió. La familia de Félix era vecina de mi abuelo y comerciantes ricos y conocidos en nuestra ciudad. De niño, solía jugar en su casa llamándolo hermano. Le encantaban los juegos y aprendí a jugar solo para seguirlo. Bajé la mirada, contemplando. Parecía que ahora le iba bien con un combate fuerte. ¿Habilidades? Probablemente habiendo despertado algún tipo de superpoder relacionado con el combate. Desde que mi madre falleció, Ailey había traído a su hija, solo un año menor que yo, a nuestra casa y fue Félix quien me ayudó en esos momentos difíciles. Después de reunirme con Esre, nuestro contacto disminuyó y no esperaba encontrarlo aquí. Al acercarse la noche, el auto de Félix se detuvo junto a una gasolinera abandonada. Salió, mató rápidamente a unos cuantos zombis con uniformes de trabajo con algunos cortes y entró al pequeño supermercado dentro de la gasolinera. También salimos del auto. El supermercado claramente había sido saqueado con los estantes de comida y bebida completamente vacíos. Finian saludó a Félix y Félix movió algunos estantes para bloquear la entrada dañada. Sin mucha conversación, todos encontraron un rincón para descansar. Finian, después de conducir todo el día, extendió algo de ropa en el suelo y se acostó a dormir, con Ailey descansando a su lado. Esre con Esther también encontró un lugar para sentarse. Él invitó a Esther a descansar su cabeza en su hombro, pero ella se negó. Su mirada en cambio se volvió hacia Félix. Félix se apoyó contra la puerta trasera. La ubicación era excelente, proporcionando un escape rápido a través de la puerta trasera en caso de que surgiera algún peligro en el frente. Miré a mí alrededor, me acomodé a su lado y llamé a Félix. Él respondió con un zumbido bajo y noté que una daga afilada había aparecido en su mano brillando plateada mientras la giraba. Jugando con la daga, miró a Esre y Esther y preguntó: sepárense, básicamente. Me acosté descansando mi cabeza en mi brazo. Félix siempre había desaprobado mi relación con Esre, prediciendo que me arrepentiría algún día. Resultó que tenía razón y debe sentirse bastante satisfecho de ello. ¿Te sientes satisfecho? Solté sin querer, me miró, me tocó la cabeza suavemente y sus ojos oscuros parecieron transmitir no presunción, sino más bien simpatía. Me hizo sentir inesperadamente tensa.
me despeinó el pelo corto que había cortado específicamente para los tiempos apocalípticos. Oye, deja de desordenarme el pelo. Me levanté del suelo solo para verlo sacar un paquete de galletas comprimidas de su bolsillo. Dándomelas junto con la daga, me quedé atónita sin saber si aceptar o rechazar. En estos tiempos finales donde todos escatiman en comida, ya era suficiente si uno pudiera alimentarse solo. Sin embargo, Félix estaba compartiendo su propia comida conmigo. Tómalo. Su tono no dejó lugar a la negativa. Me sentí conmovida. Ni mi verdadero padre ni mi exnovio habían sido tan amables conmigo. Sorprendentemente, la primera persona en mostrarme amabilidad fue Félix en un entorno tan público. No podía revelar que tenía comida, así que simplemente tomé los suministros de su mano y le di las gracias. Esre y Esther presenciaron el intercambio. Para no quedarse atrás, Esther se levantó, se acercó a Félix y sacó unos dulces que Ailey le había dado antes. Hermano Félix, gracias por protegernos hoy. Toma, esto es para ti. Le ofreció los dulces y añadió, por cierto, he despertado una habilidad curativa. Si hay algún peligro, puedo ayudarte. Sonrió radiante con la mirada fija en Félix. No es necesario, no es nada. Félix rechazó los dulces y cerró los ojos para descansar. Avergonzada, retiró la mano y me fulminó con la mirada antes de volver al lado de Esre, mirándome fijamente. Era porque se sentía avergonzada por no haber conseguido el favor de Félix. En la historia, la protagonista femenina valoraba mucho la fuerza y el poder. Con el apocalipsis reorganizando el orden mundial, solo los fuertes podían prosperar. Sus propias habilidades la apoyaban, por lo que dependía en gran medida de la protección de los fuertes. Esta era también la razón. Ella terminó con el protagonista masculino, Grayson, quien dirigió la base de la ciudad Sway cuyas temibles habilidades de fuego eran bien conocidas, según la trama del libro. Félix era un personaje secundario, lo seguía a la gasolinera, yo me aferré a Esre, mientras que Esther no interactuó con Félix en absoluto. Parecía que mi partida del grupo del protagonista para unirme a Félix ya había alterado la trama. Viendo a Félix dormir, sus gruesas pestañas proyectando sombras bajo sus ojos, sus cejas ligeramente fruncidas y una hoz agarrada en sus brazos, una postura lista para la batalla en cualquier momento, era solo un personaje secundario en el libro, pero por la forma en que luchó contra los zombies antes, no había duda de que era formidable. Me pregunté cuáles eran sus habilidades, reflexioné, tocándome la barbilla. Quedarme con el grupo del protagonista podría significar ser abandonado a los zombies algún día. Félix y yo compartimos algo de historia, debería estar de su lado. Le di un mordisco a la galleta comprimida que Félix me dio. Tan dura, tan seca, mastiqué laboriosamente, crujido. Finalmente logré tragar la galleta, haciendo un ruido tan fuerte que fue vergonzosamente perceptible. Félix abrió los ojos, silenciosamente tomó una botella de agua mineral de su bolso para mí, y luego volvió a cerrar los ojos. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras yo acepté el agua con gratitud. Me pareció un regalo del cielo. Con el agua terminé las galletas comprimidas, insípidas y sin sabor, extrañando un poco la cecina en mi espacio. Justo cuando estaba recordando, Esther se acercó y me preguntó si podía tomar un sorbo de agua. Sus labios estaban pálidos y visiblemente secos, casi pelados. Miré a Félix, quien no dijo nada, aparentemente dejándome la decisión a mí. Le di el agua a Esther conservándola, ya que aún me quedaba más de la mitad. Ella tomó la botella con entusiasmo y la bebió rápidamente, vaciándola mucho más rápido de lo que esperaba, lo que me rompió el corazón. Después de terminar el agua pareció rejuvenecida y dijo, te lo pagaré en la base. Asentí pensando que realmente no necesitaba ese poco de agua. Pero que la heroína me debiera un favor no era algo malo. La consecuencia de beber tanta agua pronto apareció. En medio de la noche Esther pidió con vacilación salir a usar el baño, despertó a todos, era demasiado peligroso afuera, pero se resistía a hacer sus necesidades cerca. Finalmente tuvimos que dejar que Esther saliera por la puerta trasera donde estaba Félix. Poco después de que saliera, escuchamos un grito agudo. Finnean, Ailey y Esre salieron corriendo de inmediato. Félix y yo íbamos un paso atrás. Cuando llegamos vimos a una docena de zombies en la calle, que voltearon la cabeza hacia nosotros al oír el ruido. Esther se quedó paralizada, tapándose la boca del susto. Sube al auto, gritó Félix de inmediato corriendo hacia el auto estacionado enfrente. La gasolinera ya había sido vista por los zombies y regresar allí sería quedar atrapados. Todos corrimos hacia la puerta principal.
Apreté con fuerza la daga en mi mano y seguí a Félix, aunque mi paso no era tan rápido como el suyo y la distancia entre nosotros aumentó. El auto de Finnean, que estaba más cerca de mí, tenía a sus ocupantes siguiendo la orden de Félix y se adelantaron, subiendo al auto primero. En ese momento los zombies estaban a solo 5 metros de mí, y yo estaba a solo 3 pasos del auto de Finnean. Apreté los dientes, listo para correr, pero vi la puerta del auto cerrarse justo frente a mí, y se alejaron. Intenté llamarlos, pero un dulce sabor metálico llenó mi garganta, dejándome sin poder hablar. Mis pasos vacilaron, y la voz ansiosa de Félix vino de adelante. Corre, sí. Necesitaba correr. El auto de Félix seguía adelante. Giré la cabeza para ver a un zombi a solo 1 metro de distancia. Sus dedos podridos casi tocaban mi hombro, sus huesos apenas visibles bajo la carne en descomposición. Ya podía oler el olor fétido que emanaba de él. Félix estaba dando marcha atrás. Con un poco más de esfuerzo podría lograrlo. Una respiración agitada llenó mis oídos mientras corría y me giré para ver a un zombi con la boca llena de carne. Abrió la boca de par en par, listo para morder. Mi mente se quedó en blanco. En el segundo siguiente, me encontré en el asiento del pasajero del auto de Félix. Gracias a Dios, casi olvido que era un manipulador espacial. Volví a mirar al zombi que estaba a punto de morderme. Todavía estaba en la pose de morder, probablemente desconcertado por cómo una persona viva tan grande desapareció de repente. Todavía conmocionado, contuve el aliento, viéndome teletransportarme al auto. Félix detuvo su marcha atrás, adquirió algunas habilidades, rió levemente y cambió de marcha para avanzar. La oscuridad y la desolación quedaron atrás como si el destino hacia el que íbamos continuamente fuera el amanecer. En una noche tan tranquila, se sintió algo incómodo no hablar. Toqué mi cuello que casi había sido mordido e inicié una conversación. Era hora de una charla honesta con Félix. Oye, ¿acabas de ver eso? En realidad, soy un usuario de habilidad espacial. Ya no lo oculté, saqué directamente 2 botellas de bebida deportiva de mi espacio. Estaba realmente cansado de correr hace un momento. Félix conducía con una mano y tomó media botella de la bebida que le di. Luego dijo: tu habilidad es bastante práctica. Luego preguntó por el tamaño de mi espacio y la distancia a la que podía teletransportarme. Respondí a todas sus preguntas y luego le pregunté: ¿cuál es tu habilidad? ¿Es velocidad o fuerza? Ninguna. ¿Es control? Controlar objetos, algo así, respondió a la ligera. Luego levantó la mano y movió los dedos. Las botellas de bebida volaron hasta la guantera y enroscaron las tapas solas. Era casi como magia en este mundo postapocalíptico. Las habilidades son variadas, algunas son simples, como el tipo agua que implica manipular el agua, mientras que otras son más complejas, como el tipo mental que no solo permite la exploración psíquica sino también la hipnosis y más. Sin embargo, las habilidades simples no son necesariamente débiles. La habilidad de fuego del protagonista en el libro es terriblemente poderosa. Durante una marea zombie, puede crear un vasto mar de fuego en un instante, extendiéndose por kilómetros y manteniendo a raya a los zombies. La capacidad de control de Félix no se menciona en los libros, pero con tantos tipos de habilidades, es normal toparse con algunas desconocidas. Mientras seguíamos conduciendo, podíamos ver vagamente los faros del auto de Finian en la distancia. El perfil de Félix contra la noche parecía más decidido, y las estrellas atrapadas en sus ojos centelleaban suavemente, suavizando sus rasgos profundos. Se giró hacia mí y preguntó: ¿Ezra y los demás te dejaron atrás? ¿Estás molesto? Aunque sabía por el libro que me abandonarían, experimentarlo de antemano todavía trajo una mezcla de sentimientos indescriptibles. Eran familia, pero había distancia. Me hizo sentir como si nadie me hubiera amado realmente desde el principio. Bajé la vista sin decir una palabra, pero él pareció ver a través de todo y me extendió la mano en mi abatimiento. Oye, Fight, ¿quieres pasar el rato conmigo? Inclinó la cabeza, su flequillo rebelde se mecía con el viento, llevando el aire familiar de la juventud, como cuando solía seguirlo a todas partes. Levantaba la cabeza de un juego y me llama con indiferencia. Hola, pequeño acompañante, ¿quieres ser mi compañero? Mi corazón dio un vuelco. Después de conducir toda la noche, finalmente llegamos a la base de SWAT City antes del mediodía del día siguiente. La base tenía 2 puertas. Después de que nuestro auto entrara en la primera puerta, alguien nos detuvo y nos pidió que bajáramos y registráramos nuestros datos. Finian salió del auto y se acercó como si quisiera decir algo. Al verlo vacilante, Esther habló disculpándose por él. Fight, era una situación crítica. Pensamos que podrías ir con Félix, así que no esperamos.
Espero que no te importe. Si no fuera por mi habilidad, ya estaría perdido. Ya había planeado separarme de ellos, así que dije sin rodeos, no soy tan magnánimo. Separémonos aquí. De ahora en adelante son una familia sin necesidad de preocuparse por mi bienestar. Seguiremos caminos separados. Fight. La expresión de Finian se ensombreció. Ya hemos llegado a la base. ¿Qué pasó? Antes nosotros, ¿cómo será el futuro? Ahora que tu hermana tiene poderes sobrenaturales, nuestros días solo mejorarán, no hace falta, desde el momento en que me abandonaste todo cambió, hablé con frialdad. Mi rostro mostraba una calma y claridad que nunca antes había mostrado. Finian apretó los puños cada vez más fuerte, mientras Ailey ponía los ojos en blanco junto a él y murmuraba sarcásticamente en voz baja, buena suerte al desagradecido, menos carga ahora, hablándole al oído a Finian. Continuó susurrando, probablemente hablando mal de mí como siempre. Después de escucharla, Finian ya no intentó persuadirme, probablemente habiendo llegado a un acuerdo interno, no me importaba, al desentenderme. Evité involucrarme en los amoríos melodramáticos y los asuntos familiares triviales que siempre parecían surgir. Con Félix a mi lado, protegido por sus habilidades de combate, podríamos disfrutar de buena comida y bebidas, acumular provisiones en este mundo postapocalíptico y realmente vivir la vida al máximo. Seguimos al personal a una pequeña habitación y llenamos un formulario preguntando sobre nuestras habilidades sobrenaturales, de qué tipo eran y si teníamos algún suministro, entre otros detalles. Félix y yo acordamos tácitamente declarar que no teníamos habilidades. En tiempos como estos, mantener un perfil bajo era esencial. Cuando Esther reveló sus habilidades curativas, inmediatamente atrajo a una multitud. El personal la escoltó respetuosamente a una habitación de aislamiento solitario, mientras que al resto de nosotros nos enviaron a un área de retención al aire libre. Tuvimos que quedarnos allí durante media hora para asegurarnos de no infectarnos antes de poder entrar a la base. Muchos otros como nosotros, gente común que buscaba refugio, llenaron el espacio abierto. Todos parecían agotados y cansados, sus ropas estaban harapientas y salpicadas de manchas de sangre. Comparados con ellos, Félix y yo estábamos en las mejores condiciones allí. Éramos los únicos dos en el auto, turnándonos para comer arroz autocalentable y beber bebidas. Félix incluso usó sus habilidades para vibrar el agua, calentándome una taza de té con leche. La verdadera felicidad se sentía así, sentado en el auto, bebiendo té con leche. Dejando mi mente vagar, sin tener que pensar en el apocalipsis, como si todo estuviera todavía en paz. Durante el aislamiento, un hombre sentado en la esquina de repente comenzó a toser sangre fresca, que rápidamente se volvió oscura, pálida. Manchas azuladas se extendieron por su piel con un crujido, su cuello torcido en un ángulo grotesco, y se abalanzó sobre un niño que descansaba con los ojos cerrados cerca. Después de los gritos iniciales, la multitud desarmada huyó rápidamente en la dirección opuesta. El disturbio despertó al niño, que no pudo evitar gritar. Cuando vio la cara del zombi magnificada ante él, con el zombi a centímetros de distancia, cerró los ojos con fuerza y retrocedió inútilmente. Pero solo había una pared sólida detrás de él, sin lugar para esconderse, sin forma de escapar. Al ver esto, la mirada de Félix se endureció, agarró su cuchillo curvo, se impulsó del suelo con un pie y corrió hacia el niño. Su espada se movió rápidamente, trazando un arco deslumbrante en la parte posterior de la cabeza del zombi. La cabeza del zombi cayó instantáneamente, limpiamente cortada en el cuello, sangre saliendo a borbotones, su cuerpo aún dispuesto a morder, pero ya no podía completar la acción. Los zombis son controlados por el virus en sus cerebros, decapitarlos neutraliza la amenaza. Después de la pelea, el personal llegó tarde. Un escuadrón que usaba habilidades responsable de parte de la seguridad de la base llegó. El líder, un hombre delgado y pequeño, se relajó visiblemente una vez que la crisis terminó, ordenó la eliminación del cuerpo del zombi. Y al ver el corte limpio miró a Félix, que aún sostenía el cuchillo manchado de sangre, con profundo respeto. Soy Garrett, capitán del equipo de guardia de la ciudad de Swa, con habilidades de viento. Félix se acercó a mí señalando que nuestro tiempo de cuarentena había terminado, y ahora podíamos entrar a la base. ¿Ustedes dos están juntos, una pareja? Vamos, déjame mostrarte los alrededores. Justo cuando estaba a punto de aclarar que no éramos una pareja, Félix tomó mi mano y me dio un apretón, haciéndome callar, mientras lo seguíamos a través de la segunda puerta de la base. Comenzó a describir la base de la ciudad Swa, enclavada contra la larga cordillera Lin, con sus antiguas murallas que se extendían por el paisaje. La montaña servía como barrera natural.
En la base se podía alquilar una vivienda, pero requería intercambiar bienes. Sin bienes, se tenía que compartir un dormitorio grande con otros. Los poseedores de habilidades sobrenaturales tenían habitaciones privadas, pero debían participar en misiones de exterminio organizadas regularmente por la base, tras lo cual recibían una parte de los recursos. La gente común podía obtener recursos contribuyendo a la construcción de la base, pero estos eran escasos y apenas suficientes para mantenerse. No hace falta decir que aquellos con habilidades sobrenaturales tenían una vida mucho mejor en este mundo postapocalíptico, mientras que la gente común solo podía sobrevivir. También compartió algunos hallazgos de investigación sobre habilidades sobrenaturales, explicando que podían evolucionar. Por ejemplo, alguien con una habilidad de agua podría comenzar creando gotas y eventualmente avanzar hasta formar estanques o incluso ríos. Aunque nadie había logrado alcanzar tal escala. Me pregunté si mi habilidad para manipular el espacio podría expandirse, permitiéndome teletransportarme a mayores distancias. Félix tenía algunos suministros en su vehículo y tomamos la mitad para alquilar una suite por un mes. La suite era un apartamento sin amueblar con sala, cocina y dormitorio, pero sin muebles. Garrett parecía ansioso por hacerse amigo nuestro, insinuando que nos incluiría en la próxima exterminación de zombies organizada por la base. Probablemente pensó que éramos fuertes, ya que era increíble la eficiencia con la que una persona común podía matar zombies. Le resultó extraño que intercambiáramos la mitad de nuestros suministros por una estadía de un mes en un apartamento grande. Pero no me importaban sus opiniones. Lidiar con zombies era trabajo de Félix. Yo me encargaría de la logística. Vivir al día me parecía bien. Si muriera mañana, no se desperdiciarían todos los suministros en mi espacio. Antes de irse, Garrett sonrió y mencionó que nuestra base está progresando en la investigación de una vacuna contra el virus zombie. Podríamos estar cerca de erradicar el virus. Ni confirmamos ni desmentimos lo que había dicho Garrett. Después, al despedir a Garrett, miré alrededor del apartamento y saqué todo tipo de muebles de mi espacio, como sofás y camas. También colgué cortinas alrededor de la puerta principal para evitar que la gente mirara dentro. Cuando huimos inicialmente me retrasé deliberadamente 2 minutos para guardar todo de mi casa en mi espacio, por eso me quedé atrás. Ahora la casa tiene agua pero no electricidad. Escuché que el agua venía de un manantial de montaña, disponible solo durante 2 horas diarias. Hoy, tuvimos suerte de llegar durante el horario de suministro de agua. Empecé a ordenar la cocina. Saqué ollas y sartenes y cociné un poco de sopa de cerdo y pollo salteada y salteé algunas verduras, también cociné mucho arroz y herví agua. Guardando el sobrante en mi espacio porque me había resultado inconveniente no tener comida ni agua calientes durante nuestro viaje. Después de ayudarme a terminar en la cocina, Félix fue a ducharse. Me senté en el sofá intentando ampliar mi espacio después de un largo intento, pero permaneció sin cambios. Tal vez debería intentar teletransportarme. Mi precisión con la teletransportación no era muy buena, a veces, en lugar de la ubicación prevista, terminaba en otro lugar, por eso rara vez usaba esta habilidad. Sentado en la sala, cerré los ojos pensando en teletransportarme de vuelta a mi habitación. Concentré mis pensamientos, pero ¿qué? ¿Por qué se siente húmedo y cálido? Abrí los ojos para encontrarme con los profundos y brillantes ojos negros de Félix, sus pestañas aún salpicadas de gotas de agua, desnudo, con sus músculos pectorales bien definidos. Mi mirada inadvertidamente se desvió hacia abajo. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirme qué es esto? Burbujas flotantes y zapatillas cubrían las partes cruciales como nubes a la deriva. Esta era su habilidad sobrenatural. Oh, no. Se dio cuenta. De repente levanté la vista, oyendo su voz teñida de ira avergonzada. La cara y las orejas de Félix estaban rojas, posiblemente por el calor. Rápidamente intenté usar mi poder para escapar de este espacio sofocante. Pero en el momento crucial, mi habilidad falló. Podría ser que cargar cosas y practicar la teletransportación había drenado demasiado mi poder. ¿Qué hago? En pánico, di un pisotón. Félix se limpió con su poder y se envolvió en una toalla tan rápido que apenas vi nada. Con su modestia preservada, no estaba tan furioso como antes. Se apoyó en la puerta, sonriendo. Vamos, vete por donde entraste. El vapor me nubló la vista. Su cabello corto, húmedo y colgando sobre su frente transmitía un encantor rebelde. Dicen que la gente se ve más atractiva a través de la niebla. No me extraña que Félix se vea tan increíblemente guapo ahora mismo. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Félix me soltó de repente. Está bien,
solo estaba jugando contigo. Adelante, la próxima vez toca la puerta. Oye, Félix. Antes de que pudiera terminar, me empujaron fuera del baño. Maldita sea, de verdad piensa así en mí, y su belleza me deslumbró. Solía seguir a Félix como un cachorrito, sobre todo porque era guapo, pero para él, yo siempre fui solo su hermana pequeña. Entonces conocí a Esre, que fue considerado y amable conmigo, y poco después me confesó sus sentimientos, a lo que accedí. Volviendo en mí, Félix había terminado de fregar. Puse un cubo grande debajo del grifo para recoger agua. Esperar a que se llenara era aburrido. Oye, alborotador, ¿quieres salir a dar un paseo?, bromeó, arqueando una ceja juguetonamente. Tú eres el alborotador, le grité y luego me enfurruñé. Fue un accidente, no a propósito. Vale, es broma, pero que de verdad que no me importa si quieres mirar. Sus palabras fueron sugerentes y antes de que pudiera reflexionar sobre ellas, se levantó. Hay muchos lugares en la base que aún no hemos visitado, familiaricémonos con ellos, para cuando regresemos, el agua debería estar llena. Entonces, ¿qué quiso decir hace un momento? Podría ser, quiere aferrarse a mí, la dama rica. Vámonos, dijo, agarrándome del cuello y tirando de mí hacia la puerta. La base era como una pequeña sociedad, con todas las instalaciones necesarias, mercados, tiendas de ropa. Tiendas de armas en su mayoría abastecidas por carroñeros, intercambiando bienes en un sistema de trueque primitivo. No muy lejos, un edificio de 4 pisos estaba fuertemente patrullado, parecía el escuadrón de Garrett. Probablemente todos usuarios de poder. En el primer piso había una ventana marcada, estación de extracción de sangre. Los escuadrones que usaban poder que venían de afuera se alineaban en la ventana para donar sangre. ¿Qué están haciendo? No estoy seguro. Deberíamos preguntarle a Garrett sobre eso más tarde. Félix frunció el ceño mientras miraba el edificio. Todas las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas, lo que hacía imposible ver nada desde el exterior y se sumaba al atractivo misterioso del edificio. Al día siguiente, cuando nos encontramos con Garrett, que se estaba preparando para una operación de limpieza en Pertown organizada por la base, programada para 3 días después. Nos invitó a unirnos y Félix aceptó. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre el edificio. Nos explicó que era un centro de investigación de la base, donde se estaba llevando a cabo la investigación sobre la vacuna contra el virus zombie, ya que dentro se estudiaban zombis vivos. La base mantenía una seguridad muy estricta alrededor del edificio y del sitio de donación de sangre. Sonrió misteriosamente porque los superhumanos tienen un anticuerpo natural contra el virus zombie en su sangre, a diferencia de la gente común. ¿Eso significa que los superhumanos nunca se infectarán? Por supuesto que no. Cuanto más poderosas sean las habilidades de un superhumano, más fuerte será su resistencia al virus zombie. Según la investigación publicada previamente por el instituto, los superhumanos de nuestra base tienen que donar sangre cada medio mes. Los investigadores pueden extraer el suero del virus zombie de esta sangre, haciendo imposible ver nada desde el exterior y añadiendo al misterioso atractivo del edificio. Al día siguiente, cuando nos encontramos con Garrett, él se estaba preparando para una operación de limpieza en Pertown organizada por la base, programada para 3 días después. Nos invitó a unirnos y Félix aceptó. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre el edificio. Nos explicó que era un centro de investigación para la base. La investigación sobre la vacuna contra el virus zombie se estaba llevando a cabo allí, ya que había zombis vivos siendo estudiados dentro. La base mantenía una seguridad muy estricta alrededor del edificio y el sitio de donación de sangre. Sonrió misteriosamente porque los superhumanos, si un compañero es mordido, inyectar el suero a tiempo puede salvarlo. Sin embargo, la base aún no ha descubierto cómo producirlo en masa, por lo que tenemos que donar sangre cada medio mes. Pero todos están dispuestos a hacerlo, ya que el suero es exclusivamente para uso sobrehumano y actúa como un medicamento que nos salva la vida. Garrett estaba alegre y lleno de esperanza por la base y el futuro. Nos dijo que estuviéramos listos, saldríamos con los vehículos de la base en 3 días, mucha gente común, con el objetivo de mejorar sus vidas. También conduciría durante las acciones coordinadas de la base para reunir suministros para vender en el mercado. Durante esos 3 días, Félix y yo hicimos amplios preparativos para la salida, afilando cuchillos, cocinando, haciendo ejercicio. Félix incluso me animó a practicar mis habilidades sobrehumanas. Mi precisión de teletransportación había mejorado ligeramente en los últimos 3 días. También observé las habilidades de Félix. Podía controlar el movimiento de los objetos, incluso cortarlos y restaurarlos teóricamente. Un espejo roto no se puede reparar,
pero las habilidades de Félix podían acercar infinitamente los pedazos destrozados. Juntos hasta que fueron restaurados. ¿Qué pasa si me cortan la mano? ¿Podrías volver a unirla? De repente curioso, pareció reflexionar sobre algo también, cayendo en sus pensamientos, no conocía el alcance total de sus habilidades, ya que nunca lo había visto usarlas con toda su fuerza. 3 días después, la base preparó una flota de camionetas y todoterrenos, seguida de varios autos y camionetas privadas, mientras un gran convoy partía de la base de SWAT City. Félix y yo estábamos ligeramente detrás del grupo principal. Esta vez, el objetivo principal es reponer suministros para su espacio, aunque actualmente tenemos suficientes. Nadie sabe cuánto durará este apocalipsis, y cuanto más dure, menos encontraremos en las ciudades. Félix explicó con calma mientras conducía. Revisé nuestros suministros en el espacio, principalmente comida y bebida. Félix dijo que también necesitábamos buscar generadores, paneles solares, gasolina y suministros de invierno, ya que estas eran nuestras debilidades actuales en términos de recursos. Tardó 3 días en llegar a Pertown desde la base de SWAT City. Durante una parada una noche. Conocí a Esther, estaba vestida de manera pulcra, pantalones cortos ordenados, siguiendo a un hombre alto, que debe ser Grayson, el protagonista masculino del libro. En el libro, las habilidades curativas de la protagonista femenina habían salvado la vida del protagonista masculino varias veces durante las misiones. Inicialmente, la mantuvo cerca con la intención de usarla. Mientras ella se quedó con él para sobrevivir en el apocalipsis, se usaron el uno al otro pero también se sintieron atraídos el uno por el otro. Finalmente se unieron a pesar de muchos desafíos. El segundo al mando en la base de SWAT City, Isla, que poseía superpoderes eléctricos y era un preso condenado a muerte en la prisión de SWAT City, había despertado sus habilidades y establecido la estructura de la base inicial con otros superhumanos en la prisión, gobernando los primeros días de la base. Más tarde, cuando Grayson llegó con su ejército y recursos científicos, él tomó el relevo de Isla como líder de la base, con Isla dando un paso atrás. Sin embargo, Isla todavía tenía sus ojos puestos en la posición de Grayson, codiciando su papel. Esther siempre había estado trabajando duro en secreto para mejorar sus habilidades especiales. Después de llegar a la base, la primera persona en recibirla fue Isla, quien secretamente albergaba sentimientos por ella. Impulsada por su búsqueda de poder y autoridad, Isla planeó eliminar a Grayson y tomar su lugar. Sin embargo, en un giro repentino, las habilidades de Grayson aumentaron significativamente, lo que le permitió derrotar a la rebelde Isla, tomar el poder y ganarse también el corazón de Esther. Esta fue una clásica historia de romance postapocalíptico. Avivé el fuego frente a mí y aparecieron Grayson y Esther, esta vez, sin mi interferencia maliciosa como el villano. Su romance debería proceder con más fluidez. Cuando vi a Esther, ella también me vio. Le susurró algunas palabras al hombre a su lado y luego caminó hacia mí. Fight, asentí. He instalado a nuestros padres y Esre está trabajando en el sitio de construcción de la base. Dejé claro que no estoy interesada en él. Si todavía tienes sentimientos por él, puedes encontrarlo en la base. Para alguien común como tú, unirse a tal expedición es solo una búsqueda de más comida, lo cual es demasiado peligroso. Cuando regreses a la base, deberías reunirte con Esre, pueden apoyarse mutuamente y la base los protegerá. Después de hablar, bajó la mirada al ver mi expresión. Me pareció ridículo. Estoy a cargo de mi propia vida, no necesito tus consejos dominantes, ya no tengo nada que ver con ninguno de ustedes, lo que te pase no me concierne y no me molesta. Repetí lo que había dicho antes con impotencia. Así que elegiste dejar la vida segura de la base para aventurarte con Félix, señaló a Félix, que acababa de regresar con leña. Su tono se elevó repentinamente. Félix colocó la leña junto al fuego y se sentó a mi lado. Silenciosamente agregó leña al Suspiré antes de responder. Esther, la base de hecho brinda refugio a muchos, pero tenemos derecho a elegir si quedarnos o irnos. Creo que vivir cómodamente dentro y estar protegido, trabajando duro cada día por la mera supervivencia es la felicidad. Pero prefiero vivir una vida llena de emoción, incluso si conduce a una muerte noble. Bien, antes de que pudiera terminar, una fuerte voz masculina vino desde atrás. Esther miró al recién llegado y frunció el ceño. Me giré para ver a un hombre guapo, alto con cabello puntiagudo como un erizo alborotado. Su voz áspera no coincidía con su apariencia juvenil. Hermano Ye, hola, hermano Ye. Mientras caminábamos, la gente lo saludaba continuamente. Parecía que era Isla, el personaje secundario masculino. Había esperado a alguien feroz y corpulento, pero parecía inesperadamente juvenil. Este joven, una vez un criminal condenado, no me engañó su apariencia. En este mundo postapocalíptico solo confío en Félix. Isla se acercó a Esther y le entregó una lata de carne, un raro manjar incluso para los líderes de la base.
Esther tragó saliva, tentada por la carne, extendió la mano para tomarla, pero otro hombre la interceptó a mitad de camino. Esther, ven aquí. La voz del personaje principal era severa. Vestido con atuendo militar, sus botas resonando en el suelo, Esther retiró la mano, y observé la lata de carne con nostalgia. Oh, cómo ansiaba un estofado de carne fresca, si tan solo pudiéramos preparar un estofado junto a este fuego, apoyé la barbilla en mis manos, las llamas parpadeantes se reflejaron en mis ojos, como pequeños saquitos de rosas de la fortuna. Quiero comer. Félix miró a su alrededor. Definitivamente, respondí, realmente tenía antojo de estofado. Pero con tanta gente alrededor, el fuerte aroma seguramente nos delataría. Estábamos posicionados en las afueras del grupo, lo que dificultaba ser detectados sin una atención deliberada. Sin embargo, el olor a estofado era algo que no podíamos ocultar. Félix sacó una pequeña olla de su bolso y yo fui a buscar algunas verduras, carne, y la base de la olla caliente de un almacenamiento espacial. Metimos la carne grasosa y varias albóndigas en una esquina, y así, audazmente comenzamos a cocinar la olla caliente allí mismo. ¿Estás seguro de que no nos atraparán?, susurré. Aléjate un poco y mira si aún puedes olerlo. Félix le dio la espalda a la multitud y comenzó a agregar verduras a la olla. Caminé unos 2 metros lejos, y efectivamente no podía oler el delicioso aroma de la olla caliente en absoluto. ¿Cómo lo lograste? Es asombroso. Usé mi poder para evitar que el olor se extendiera. Las habilidades de Félix realmente se volvieron tan fuertes que podía controlar algo tan sutil como el gas. Revolví una rebanada de carne grasosa en el caldo. Estaba fresco, fragante, picante y absolutamente delicioso. No pude evitar reír a carcajadas. La alegría de poder comer lo que ansiaba era realmente dichosa. Verme feliz. Félix también sonrió. Su habitual comportamiento frío se suavizó en la calidez del momento. Detrás de nosotros, las fogatas dispersas eran solemnes y tranquilo. Estando con Félix, sentí una sensación de que había estado ausente durante mucho tiempo, en estos tiempos difíciles. No hay nada que una comida caliente no pueda arreglar. Al despertar, la vida aún tenía esperanza. A la mañana siguiente, llegamos a Perblasem Town. La carretera principal que conducía a la ciudad estaba congestionada con autos privados, todos pertenecientes a aquellos que no habían podido escapar de sus predicamentos. El tráfico denso no era una buena señal sobre la situación en Perblasem Town. Los usuarios de poder de nuestra base fueron enviados para despejar un camino lo suficientemente ancho para un vehículo para asegurar que el camino fuera transitable. Solo las camionetas de la base nos llevaron a Perblasem Town. Había un gran supermercado estilo almacén en las afueras de la ciudad, que era nuestro destino. Eran las 9 de la mañana, y teníamos que irnos antes del atardecer para evitar los peligros impredecibles de la noche. Afortunadamente, con los usuarios de poder despejando el camino y despachando zombis errantes, solo tomó 2 horas. Nos reagrupamos al mediodía. Y luego abordamos el camión. Dentro del camión, Garrett, con su mochila, nos vio y se apretó junto a Félix. Amigo, quédate conmigo más tarde. Si hay peligro, ponte detrás de mí. Sonrió y empujó a Félix con su hombro, actuando familiar. Félix asintió, protegiéndome entre sus brazos, su mirada fija en la puerta trasera de la camioneta. No te alejes más tarde, quédate cerca, murmuró con seriedad. De repente, la camioneta se detuvo con un chirrido, a través de las ventanas junto al conductor. Lo vimos hablando ansiosamente con Grayson, quien luego salió del vehículo. La camioneta se sacudió cuando una ola de calor nos golpeó. Grayson estaba usando sus poderes, el peligro estaba por delante. Garrett y algunos otros usuarios de poder desembarcaron rápidamente, dejando solo a unas pocas personas comunes dentro. Esther se acurrucó en una esquina con un botiquín de primeros auxilios con una cruz roja a su lado. Después de un largo rato, la batalla afuera cesó. Todos regresaron a la camioneta. Garrett y otros cargaron rápidamente a varias personas heridas a bordo. Esther se apresuró a revisarlos. 2 tenían los brazos mordidos por zombis, otros tenían piernas heridas. Esther sacó un poco de medicina de su bolso e inyectó a aquellos con heridas menos graves. Los heridos críticos fueron tratados con poderes. Sus rostros cenicientos pronto recuperaron el color, su respiración se estabilizó. Acabábamos de partir y ya nos enfrentábamos a una horda de zombis, lo que imponía un estado de ánimo solemne a todos. Garrett se secó el sudor y nos informó sobre la situación. Los zombis que acabábamos de encontrar probablemente se sintieron atraídos por el despeje del camino. Estos zombis solo saben arremeter y morder. Es solo que hay demasiados, siempre hay huecos que no podemos cubrir, y es entonces cuando los zombis encuentran una abertura y alguien sale lastimado. Por lo que estás diciendo, ¿hay zombis que hacen más que simplemente arremeter y morder? Félix captó bruscamente la laguna en las palabras de Garrett, y lo miró fríamente, dándose cuenta de que Garrett les estaba ocultando información.
Garrett esbozó una sonrisa incómoda, se inclinó y le susurró al oído a Félix. En lugares donde los zombies se reúnen así. Puede haber algunos con habilidades superiores, nos encontramos uno en una misión antes, fue increíblemente rápido, pero este tipo de zombies son raros, solo nuestro equipo en la base se ha encontrado con uno antes. Y la base no nos permite correr la voz para evitar el pánico, incluso si nos encontramos con tales zombies esta vez, será mucho más fácil lidiar con ellos ya que tenemos tanta gente, no te preocupes, no tendremos tanta mala suerte, se rió entre dientes, optimista y confiado, pero no. Pude evitar sonreír amargamente por dentro pensando, tal vez solo somos tan desafortunados, entonces se me ocurrió que en el libro, el romance entre los protagonistas masculinos y femeninos principales se profundiza cuando están en una misión en un pequeño pueblo, y el protagonista masculino es gravemente herido por un zombi muy poderoso, pero la protagonista femenina le salva la vida. Inconscientemente apreté la mano de Félix con más fuerza, forzando una risa tranquila. Félix sintió mi miedo. Y me atrajo hacia sus brazos. Si tienes miedo podemos bajar ahora y regresar a la base. Está bien, intervino Garrett con tono exagerado, no da tanto miedo, niña, ya estás aquí, y seguramente hay muchos suministros en este supermercado, abastece más. Y te hará la vida más fácil más adelante además, con todos estos hermanos para protegerte, ¿qué hay que temer? Félix le dirigió una mirada que le decía que se callara, me tranquilicé y pensé que tenía sentido quedarme, el libro no describía los detalles, pero en esta misión, lograron matar a ese poderoso zombi con todos los peligros. Teniendo a los personajes principales alrededor, no debería haber mucho problema, me voy, no vuelvo, Félix asintió, no te preocupes, no pasará nada, me apoyé en su pecho, su aroma limpio y fresco. El constante y fuerte golpe de los latidos de su corazón me llenó de una sensación de seguridad, el vehículo arrancó de nuevo y se detuvo en el estacionamiento del supermercado. El sonido del auto atrajo a los zombis al interior, todos agarraron sus armas, no había forma de evitar otra pelea, tuvimos que abrirnos paso hasta el supermercado para conseguir los suministros e irnos, así que todos se prepararon. Los miembros superpoderosos del equipo se apresuraron hacia adelante, mientras la gente común los seguía, luchando con armas. Félix empuñaba una cimitarra, yo sostenía un machete en mi mano izquierda y una daga que Félix me dio en mi derecha, nos quedamos en él. Detrás de la fila de la gente común, ayudándolos a bloquear a los zombis que los seguían. Estos zombis se movían lentamente y para los superpoderosos, matarlos era tan fácil como cortar una sandía. La gente común también podía matarlos y superaba su miedo. Grayson lideró la carga hacia el frente cerrando la puerta principal del supermercado para bloquear a los zombis dentro y evitar que salieran. Luego llevó al equipo directamente al almacén trasero. El almacén estaba cerca, y todos respiraron aliviados. Generalmente no mucha gente custodia un almacén, y habíamos pasado la parte más peligrosa. Grayson se paró al frente del grupo y levantó la puerta enrollable del almacén de abajo a arriba. El desastre golpeó en un instante. Una sombra oscura salió disparada de las profundidades del almacén a tal velocidad que todos fueron tomados por sorpresa. Solo cuando se acercó, todos vieron que era un zombi. Pero a diferencia de los demás, era increíblemente rápido. Grayson ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando la garra del zombi lo atravesó y la sangre salpicó por todas partes. La sombra no se demoró en pelear, después de un ataque exitoso, rápidamente se retiró a las sombras del almacén, lo que dificultó seguir su dirección. El sonido de una respiración pesada se acercó rápidamente mientras una densa masa de sombras emergía de los oscuros recovecos del almacén, llevando consigo el hedor a descomposición. Instantáneamente, mi cuero cabelludo se hormigueó. Se me puso la piel de gallina en los brazos y la espalda mientras mi cuerpo se congelaba en su lugar. De repente, alguien gritó «¡Corre!». Fue como si la gente despertara de un trance, corriendo hacia los vehículos, mientras la batalla rugía y nos retirábamos. Isla lideró un equipo para contener a los zombis que emergían del almacén mientras un escuadrón se encargaba de proteger a Grayson. Afortunadamente, el zombi altamente capaz no reapareció. Una vez de vuelta en el vehículo, el conductor se alejó rápidamente del supermercado. En el auto, Grayson yacía en los brazos de Esther. Sus heridas se extendían desde su hombro izquierdo hasta su cintura derecha, un corte horrible que casi destroza su cuerpo. Afortunadamente, como persona con habilidades especiales, su resistencia física era mayor que la de una persona común y todavía se aferraba a la vida. Las manos de Esther emitían una luz verde curativa, curando gradualmente la terrible herida. El sudor perlaba débilmente su rostro pálido. ¿Por qué son tan formidables los zombis en este almacén?
Nunca antes habíamos visto algo así. Sí, son demasiado rápidos. Si estuviéramos preparados, podríamos haber tenido una oportunidad, pero con el jefe en estas condiciones, los ánimos de todos estaban bajo. Después de finalmente hacer un viaje, se habían encontrado con un zombi altamente capaz, y ahora tenían que regresar con las manos vacías, sintiéndose algo decepcionados e impotentes contra los zombis. Garrett compartió oportunamente un encuentro anterior, incluida una historia de cómo derrotó a un zombi similar, lo que de alguna manera aumentó la moral. Con Grayson gravemente herido, todos miraron a Isla, la segunda al mando en la base, para el siguiente curso de acción. Isla, ¿deberíamos luchar o no? Bien, todos te estamos escuchando. Isla movió sus dedos, las puntas crepitaron con electricidad azul violácea, sus labios se separaron ligeramente. Lucha. Esther escoltó a Grayson de regreso a la base primero. Mientras nos estacionábamos en la entrada del pueblo planeando explorar el almacén nuevamente temprano a la mañana siguiente, esa noche, estaba durmiendo profundamente en el auto cuando Félix me despertó de repente. ¿Qué pasa?, pregunté aturdido. Vámonos, nos dirigimos al almacén ahora. Miré la luna fuera de la ventana, colgando alto y haciendo que la noche pareciera menos densa. Los guardias nocturnos en el campamento estaban dormitando sigilosamente con los brazos cruzados. El entorno extrañamente silencioso. Félix usó su habilidad para manipular las ondas de sonido alrededor del vehículo, conduciendo sigilosamente nuestro auto justo debajo de las narices de todos. ¿Por qué no vamos con el grupo principal? Me ajusté más el abrigo. Helado por el aire nocturno, el zombi que casi había matado a Grayson de un solo golpe era formidable. ¿Podríamos manejarlo los dos? ¿Cómo conseguiríamos suministros siguiéndolos? Mostró una sonrisa astuta, revelando un pequeño diente canino triangular. Había visto su comportamiento tranquilo y serio antes, pero esta era la primera vez desde que comenzó el apocalipsis que lo veía ser travieso. A pesar de ser solo un hombre de unos 20 años, el apocalipsis lo había desgastado. Con solo nosotros dos, ¿cómo podemos enfrentarnos a los zombis en el almacén? No te subestimes. Félix sonrió con confianza, pisando a fondo el acelerador mientras nos acercábamos al estacionamiento cerca del almacén. Salí del auto con cautela, cerrando la puerta con suavidad. Félix, sin embargo, pareció presumir deliberadamente, azotando la puerta del auto con un fuerte golpe que resonó en la noche silenciosa como un trueno. Todos los zombis simultáneamente giraron la cabeza, gruñendo en nuestra dirección. Me congelé usando rápidamente mi habilidad para sumergirme de nuevo en el auto. Félix, intrépido, agitó la mano casualmente y los zombis, como si de repente perdieran su objetivo, comenzaron a vagar sin rumbo de nuevo. Mierda, Félix. ¿Qué está pasando? Adivina. ¿Es esta tu habilidad? Correcto. Caminó hacia el lado del pasajero para recogerme, y entramos y salimos del almacén como si estuviera deshabitado. Tú, ¿no eres un telequinético? ¿Has controlado a todos los zombis? Eso no parecía correcto. Si los hubiera controlado, deberían estar quietos, pero estos zombis parecen ignorarnos por completo, porque lo que controlo es el virus zombie en sus cerebros. Miró hacia el almacén sombrío y aclaró mi confusión. Virus zombie. Vaya, eso también es posible. Tomó mi mano y entramos. Antes me preguntaste si una mano cortada podía volver a unirse, y me di cuenta de que he estado limitado por la idea de controlar objetos. Tengo la capacidad de controlar, así que podría controlar microbios, viento, pensamientos, incluso el virus zombie. Todo. Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia la sombra detrás de los estantes. Era el formidable zombie de antes, controlado por Félix. No nos había notado y estaba royendo el cadáver de otro zombie en el suelo. Las habilidades de Félix son tan poderosas. Me maravillé internamente. Podría controlar todo, tanto tangible como intangible. ¿No es eso como hacer trampa? Ese zombi hirió a Grayson y luego se escondió en este almacén durante el día. Intenté usar mis habilidades para evitar que saliera a atacarnos, y funcionó. Sabía que todos mis pensamientos eran correctos, por eso te traje aquí esta noche. No te pondría en peligro. Gracias por confiar en mí y venir conmigo. Sus ojos brillaron. Él confiaba en mí, así que compartió sobre sus habilidades. Ambos entendimos lo invencible que era esta habilidad en un mundo postapocalíptico. Podría haber fingido tener solo una simple habilidad telequinética, pero no la tuvo. En cambio, eligió confiar en mí y decirme: siempre he confiado en ti, eres la única persona en la que confío en este apocalipsis. Apreté su mano con fuerza en mi corazón. Ningún miembro de la familia era tan confiable como Félix. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, un entendimiento tácito pasó entre nosotros. Mientras un zombi roía a otro de su especie cerca, me besó la frente con ternura y respondí en silencio. Un testimonio de la confianza y el entendimiento entre nosotros. La puerta del almacén al supermercado se abrió con un alambre. Muchos suministros estaban aquí, algunos ya abiertos y consumidos, cuando llegó el apocalipsis.
Algunos empleados y clientes del supermercado debieron haber huido aquí. En busca de refugio, solo para que los mutantes convirtieran este almacén en un infierno, sin forma de entrar o salir, los zombis solo podían canibalizarse entre sí, eventualmente produciendo un zombi altamente capaz. Empaqué algo de la comida y agua intactas junto con los caparazones en mi espacio, dejando algunos suministros para el equipo de la base de mañana. También cargué generadores de campamento y baterías del supermercado en mi espacio. Tomé una variedad de artículos necesarios e innecesarios. Los suministros en mi espacio serían suficientes para Félix y para mí durante muchos años. Antes de irme, Félix le cortó una de las piernas al formidable zombi. Regresamos a la base en silencio y nos acostamos en el auto, emocionado. Revisé los suministros en mi espacio, demasiado emocionado para dormir. Con las increíbles habilidades de Félix y los suministros que reunimos, podríamos sobrevivir bien en el apocalipsis sin depender de una base. Félix me abrazó fuerte. Una vez que regresemos a la base, vayamos a vivir una vida aislada e idílica en un área escasamente poblada y construyamos un hogar solo para nosotros. Ok, me apoyé firmemente contra él y dije con firmeza, ok. Al día siguiente, la base se preparó completamente armada para luchar en una gran batalla contra los zombis en el almacén, solo para descubrir que el temido zombi tenía una pierna cortada. No estoy seguro de si fue mi imaginación, pero después de ver al zombi con una pierna rota, Isla miró significativamente a Félix y a mí. El grupo lo mató fácilmente y los suministros del almacén llenaron un vagón entero, dejando a la gente parada en el techo para hacer espacio para las mercancías, regresando completamente cargados. Recibimos una cálida bienvenida en la base. Grayson parecía un poco indispuesto, posiblemente todavía recuperándose físicamente o tal vez inquieto por el prestigio significativamente mejorado de Isla entre el equipo de individuos con superpoderes durante la operación. El día antes de que Félix y yo planeáramos irnos, la base se enfrentó a una avalancha de zombis. Esta vez, Grayson, desviándose de su comportamiento habitual, protegió ferozmente la base en medio de un mar de llamas, mostrando una marcada mejora en sus habilidades en comparación con su última misión en la ciudad de Liwa. Después de que la ola de zombis había retrocedido, Grayson era visto como el ancla estabilizadora de la base. Con él alrededor, todos se sentían sanos y salvos. Este ataque zombi también convenció a Félix y a mí de extender nuestra estancia en la base. Durante este periodo, Félix practicó continuamente sus superpoderes, asegurándose de que pudiera protegerme por completo si nuestros residentes enfrentaban una amenaza similar. Algunos individuos con superpoderes fueron sacrificados durante la ola de zombis, y sus cuerpos fueron preservados por la base, que los declaró héroes y planeó construir un monumento en su honor. Sin embargo, Félix y yo descubrimos durante una caminata que estos cuerpos fueron transportados en secreto a las instalaciones de investigación. ¿Qué planeaban hacer con estos cuerpos? 13. Ezra estaba desaparecido, ya que eres su exnovia. Lo llevaste en secreto. Si lo sacas, prometo perdonarlo. Una mujer, actuando como una arpía, me confrontó, dejándome completamente perplejo. No lo he visto desde que llegué a la base. Respondí honestamente. Se convirtió en un individuo con superpoderes. ¿Es por eso que ya no me quiere? Piensa que lo estoy frenando. Ella divagó claramente angustiada. Estás diciendo que ese también es un individuo con superpoderes. Prometió que las cosas mejorarían para nosotros una vez que se convirtiera en uno. Me lo prometió. Su cabello despeinado, aislado y protegido en mi puerta, atrayendo a una multitud de vecinos. No tuve más remedio que traerla adentro sentada. Lloró y explicó la situación, con un número creciente de personas comunes en la base y una disminución de individuos con superpoderes debido a muertes y lesiones. El centro de investigación lanzó un programa donde las personas comunes podían inscribirse para recibir una inyección de un virus zombie modificado, dándoles la oportunidad de convertirse en individuos con superpoderes. La vida era dura para la gente común en la base. Esta mujer, Lin Ling, era la nueva novia de Ezra, incapaz de soportar el día a día tras una semana de trabajo pesado. Ezra se inscribió en el programa de superpoderes y tras reflexionar sobre ello dije, el centro de investigación no ha especificado qué ocurre con quienes no obtienen superpoderes. Si tienen suerte siguen siendo personas comunes y corrientes, pero si no, considerando a quienes se convirtieron en zombis. Dejé la frase sin terminar. Lin Ling se derrumbó aún más, luchando por recuperar el aliento. ¿Ha tenido éxito la investigación?, sollozó. Sí, el vecino se convirtió en un individuo con superpoderes después de ir allí. Ya no tienen que compartir una habitación grande con nosotros. Se mudaron a una habitación privada y viven mejor. Por eso fue Ezra.
¿Consideraste alguna vez la tasa de éxito? Aproximadamente 1 de cada 10, dijo con incertidumbre. Después de comprender la situación, acompañé a Lin Ling de vuelta a casa. Aunque encontrar a Esre no era mi responsabilidad. Algo en todo el asunto parecía extraño. Si convertirse en un individuo con superpoderes era tan factible, ¿por qué la base no lo promocionaba más ampliamente? Eran esos. ¿Quiénes fallaron la inyección convirtiéndose en zombies? ¿Podría esto ser más dañino que beneficioso? Compartí la situación con Félix, quien me dijo que no me preocupara y que encontraría una oportunidad para preguntarle a Garrett. Sentí como una densa niebla ante mí, dejándome algo desconcertado. La noche siguiente Isla vino a buscar a Félix, y hablaron durante un largo rato en la habitación. Cuando Félix se fue, tenía una mirada seria en su rostro. Después de que se fue, Félix dijo: «Esta noche voy a revisar el instituto de investigación, espérame en casa, una vez que esto se resuelva, abandonaremos la base». Asentí con la cabeza, pero una vez que se fue, nunca regresó. El día después de que Félix desapareció, él, al igual que Esre, se desvaneció sin dejar rastro después de entrar al instituto de investigación. Desesperado, busqué a Aya, quien debía saber la razón detrás de la desaparición de Félix. No lo logró. Aya no se sorprendió de verme. ¿A dónde fue? ¿Qué le has hecho? No deberías preguntarme a mí, deberías preguntarle a tu querida hermana, Esther. Bajó la voz y me susurró al oído. Grayson hizo que Esther viniera a mí por unas cuantas personas. Adivina qué les pasó. Todos están muertos, convertidos en drogas que mejoran sus habilidades por Grayson, porque crees que era tan poderoso durante la marea zombie. Todo se construyó con la sangre de mis hermanos. Su risa tenía un toque de locura. Esa noche en Pearblossom Town, te vi colándote en el almacén. Fue él quien le cortó la pierna al zombie, cierto. Le gusta hacerse el héroe. Así que destruir el escondite de Grayson debería haber sido fácil para él, cierto. Pero resulta que Félix no fue diferente. Finalmente cayó en manos de Grayson. Negó con la cabeza con decepción. Sus ojos se tiñeron de sangre. ¿Porque tuviste que involucrarlo? ¿Qué le van a hacer? Había prometido que le proporcionaría un hogar para mí después de regresar, pero rompió esa promesa porque es amable. Dijo con una sonrisa cruel: quería salvar a todo nuestro escuadrón y al instituto de investigación, que concierne a todos los usuarios de habilidades. ¿Crees que podría simplemente ignorarlo? Mira, fue allí. No, fruncí los labios conteniendo mi ira. ¿Dónde está ahora? Dime, ¿qué quieres ir a salvarlo? Me miró con incredulidad. Te aconsejo que te rindas. Es como el viejo tonto que intenta mover la montaña. ¿Por qué no me sigues? El corazón de Esther está con Grayson, y usaré a su hermana para disgustarlos. Este hombre era un monstruo. Me di la vuelta y huí de la casa de ella. Pero por sus palabras, al menos sabía que Félix debía estar en el instituto de investigación, bajo un cielo estrellado e iluminado por la luna. Me teletransporté pasando a los guardias y entré al instituto de investigación por una escalera lateral. Pisé con cuidado. Las luces estaban apagadas en el primer y segundo piso. La escalera desde el del segundo al tercer piso estaban barricadas con redes de hierro, pero eso no me detuvo. Me teletransporté por la puerta y al segundo siguiente me encontré cara a cara con una persona con un grueso traje protector. Nos sobresaltamos. Su mano se movió hacia su cintura, pero rápidamente le impedí presionar el botón de alarma, indicándole que se callara con un silencio. Sin embargo, no escuchó e intentó gritar pidiendo ayuda. Antes de que pudiera, lo noqueé de una bofetada, pero ya era demasiado tarde. Me habían descubierto. Afortunadamente este piso no era muy grande, con solo 10 habitaciones. Inmediatamente usé mis habilidades, buscando habitación por habitación. Solo necesitaba atravesar paredes. La tarea no fue demasiado difícil. En estas habitaciones, algunas estaban llenas de diversos reactivos, algunas tenían grandes frascos de vidrio que contenían varios zombies, hombres, mujeres e incluso niños. Algunas habitaciones contenían charcos de sangre burbujeante. Él era solo otra fuente para nosotros. Grayson necesitaba una habilidad poderosa para resistir la marea zombie, y la habilidad de Félix era una combinación perfecta. Desafortunadamente, ahora está exhausto, apenas útil, estaba furioso, incapaz de aceptar su crueldad fría y calculada, usando a las personas como herramientas hasta que les drena la vida, solo por tu supuesto bien mayor, ¿en que eres diferente de los monstruos con los que luchas? Esther solo sonrió, imperturbable por mi indignación. Se trata de supervivencia, fe en este mundo cruel, es usar o ser usado. Elegimos estar del lado ganador,
miré a Félix, su estado débil alimentaba mi determinación, no dejaré que lo sacrifiques así. Todavía queda humanidad en este mundo y lucharé por ella. Con esas palabras, me preparé para hacer un movimiento desesperado, sabiendo que las posibilidades de escapar con Félix eran escasas, pero negándome a rendirme sin luchar. Era el individuo más poderoso con habilidades especiales que jamás habíamos capturado. Ya sabes, no importaba cuántas drogas le inyectáramos, su cuerpo las expulsaría automáticamente después de un tiempo, cada expulsión haciendo que sus habilidades fueran aún más difíciles. Más fuerte. Una vez que fuera lo suficientemente poderoso, planeamos refinarlo en una poción de habilidad especial e inyectarla en Grayson. Eso aseguraría la posición de Grayson como líder de la base, y yo me convertiría en la primera dama de la base. ¿Entiendes cómo puede ser tan cruel? Resulta que los protagonistas del libro eran tan formidables, porque se mejoraron refinando a otros con habilidades especiales. Esas personas comunes de abajo, si adquirían habilidades especiales, serían refinadas. Si se convertían en zombies, serían asesinados. Félix también debió haber caído en sus manos. Apreté los puños. Esta vez, estaba decidido a escapar y exponer sus crímenes. Esther pareció leer mi mente y se burló fríamente. ¿Crees que puedes escapar? Acabo de escuchar que puedes teletransportar personas a la puerta, ¿cierto? Mientras estés dentro de las instalaciones de investigación, no puedes escapar de nuestro alcance. Félix jadeó débilmente. Déjala ir, para que pueda ir a difundir mentiras. Nadie se irá hoy. Unas pocas personas con trajes protectores se acercaron. Sosteniendo jeringas verdes, Félix susurró en mi oído, mis habilidades son inútiles contra ellos en sus trajes. Vete. No puedo. No había nada en la habitación más que una cama, ningún objeto que manipular, lo que dificultaba que Félix usara sus habilidades. Miré por la ventana, muchos guardias ya estaban apostados en la puerta de la instalación de investigación. Apreté los dientes. Te llevaré conmigo, intentémoslo. ¿Está bien? Félix me tocó suavemente la cabeza. Sus ojos llenos de tierna reticencia. No quiero que te arriesgues. Estaré bien, vete. Me empujó y usó sus habilidades restantes para quitarles las jeringas de las manos. Fue capturado rápidamente y esas personas se giraron para atraparme, desesperados. Usé mis habilidades, pero no era lo suficientemente hábil con el control de larga distancia. Caí en la puerta de la base, rodeado por un grupo de usuarios de habilidades especiales. Todo había terminado. ¿Sabes que están refinando a las personas con habilidades especiales? Todos tienen habilidades. El próximo en morir podría ser tú. ¿Aún quieren ser cómplices? La voz de Esther vino desde arriba. Faye, ¿crees que no son beneficiarios? Mi corazón se enfrió de repente. Esta noche, ni Félix ni yo podríamos entenderlo. Justo cuando me sentía completamente desesperanzado, una explosión masiva vino de repente desde arriba. Era la habitación de Félix. Una niebla de sangre se extendió desde la ventana. Eso era Félix. La niebla de sangre se extendió, trayendo masacre donde quiera que iba. Cada persona que nos acababa de hacer daño fue silenciada por la niebla de sangre, sus gritos interminables, como un gran drama. Cuando el drama concluyó, la niebla de sangre se elevó y voló hacia mí subconscientemente. Sabía que no me haría daño. Era Félix. Saqué un gran cubo previamente usado para agua de mi espacio, lo vacié y capturé a Félix dentro, luego lo guardé de nuevo en mi espacio, liberé a los sobrevivientes en el edificio, dejé al resto en un gran incendio, y me teletransporté lejos de la escena. De vuelta en la cabaña, empaqué todo en mi espacio, conduje el gran jeep de Félix y salí de la base de la ciudad durante la noche. Al salir de la base saqué el cubo de mi espacio. Félix todavía estaba en el cubo. Una masa roja ocasionalmente se movía ligeramente, haciéndome saber que todavía estaba vivo. En dirección norte llegamos a una zona de villas de nueva construcción al pie de las montañas en las afueras de la ciudad. Esta zona, todavía rodeada de naturaleza, estaba vacía de residentes por el momento. Félix y yo nos instalamos aquí, eligiendo una casa cerca de las montañas que se sintiera como un hogar. No estaba seguro de si Félix siempre sería así, pero podía sentir su debilidad. Un mes después de que escapamos de la base, la mano de Félix comenzó a crecer de nuevo. 3 meses después, estaba creciendo más rápido. Una vez que su cabeza y boca se formaron, finalmente comenzó a hablar. Me pidió que no lo mirara y que lo dejara solo en una habitación con algo de ropa. A menudo le hablaba a través de la puerta. Medio año después, atrapé un pollo salvaje en la puerta. Vi una figura levantándose lentamente del sofá. Félix, me apresuré y lo abracé. Oye, mis piernas aún no han crecido del todo. Se rió entre dientes y se desplomó en el sofá conmigo, plantándome un suave beso en la comisura de los labios. A partir de entonces tuve un verdadero hogar, uno extra. Félix,
porque te convertiste en una niebla de sangre esa noche. Yacía en los brazos de Félix, jugando con sus dedos. De repente sus dedos se disolvieron en una niebla de sangre en mis manos. Exclamé en estado de shock y los tiré a un lado, pero en un instante su mano fue restaurada, dejándome atónito. Se rió entre dientes levemente. ¿Recuerdas cuál es mi habilidad? Control, asintió. Si consideras que una persona está formada de partículas infinitamente pequeñas, puedo usar ese principio. No había ningún objeto alrededor en el que pudiera usar mi habilidad, así que me usé a mí mismo como arma. Eso debe haber dolido mucho. Imaginé el dolor que debió haber soportado, dispersándose a la fuerza en innumerables pedazos. Todo es cosa del pasado. Después de esa terrible experiencia, descubrí que mis habilidades se han vuelto más fuertes. Me besó en la frente. Ahora puedo vaporizar y restaurar instantáneamente cualquier parte de mi cuerpo. Mientras tu habilidad permanezca, eres prácticamente inmortal. Félix levantó una ceja, con un ligero orgullo en su sonrisa. De repente pensé, Félix es realmente increíble. Parecía que los héroes del libro original no eran nada comparados con él, probablemente porque habían absorbido las habilidades de Félix. Ahora que Félix seguía vivo y Esther y Grayson habían muerto en esa masacre de niebla de sangre, la mayor amenaza para Félix se había ido, así que pude relajarme aún más. Sonreí en secreto sintiendo que había asegurado un poderoso aliado. Después de que Félix se recuperó por completo, decidimos dejar nuestro escondite y comprobar la situación en la base de SWAT City. Los protagonistas del libro original estaban muertos, pero el mundo seguía avanzando, rumbo a un futuro desconocido. Félix y yo nos colamos en la ciudad sin alarmar a nadie. El orden de la base permaneció sin cambios, pero el liderazgo. Se había mudado a Isla. Hace medio año, hubo una explosión masiva en el Instituto de Investigación. Grayson y algunos de sus hombres murieron en esa explosión, y los resultados de la investigación fueron destruidos. Se creía que era una gran pérdida para la sociedad humana, pero los superhumanos y la gente común que escaparon del instituto revelaron un secreto importante. El instituto había estado extrayendo habilidades de superhumanos, encabezados por el fallecido Grayson. La opinión pública se mostró escéptica al principio, pero cuando Isla, entonces el segundo al mando, ordenó una limpieza del instituto, revelando que muchas personas comunes se habían inscrito en el programa superhumano, algunos se convirtieron en zombies, otros se desangraron. El público tuvo que creer sus afirmaciones. Utilizando la presión pública, Isla desacreditó a los seguidores de Grayson y finalmente tomó el control de la base de SWAT City. El enfoque de Isla difería del de Grayson, valoraba a los superhumanos y a los jóvenes dentro de la base. Mientras Félix y yo caminábamos por la base, si Grayson todavía tenía alguna preocupación oficial por sus ciudadanos, Isla no tenía más que una ambición infinita. Inicialmente el mercado de la base estaba lleno de mujeres mayores montando puestos con sus hijos. Ahora, está ocupado principalmente por individuos con habilidades especiales y jóvenes intercambiando armas. Toda la comida está controlada por la base y se distribuye diariamente en función del recuento. Los hombres más jóvenes se unen a aquellos con habilidades especiales para cazar zombies, mientras que los ancianos, los niños y las mujeres cultivan los campos áridos detrás de las colinas de la base, trabajando diariamente para ganarse la comida. Mientras pasábamos por las tierras de cultivo de la base, personas con ropas andrajosas, oscurecidas por el sol, estaban ocupadas cortando, cavando hoyos y sembrando semillas con azadas y hoces. Bajo el sol abrasador, una anciana con una cara profundamente arrugada inclinó su espalda ya encorvada, su camisa floreada estaba empapada de sudor. Cerca, un niño que aún no tenía 3 años se agachó en la cresta, sosteniendo un puñado de semillas. La abuela cavaba un hoyo y el niño dejaba caer algunas semillas, bajo la sombra de un árbol cercano. Un capataz sin camisa con un colorido tatuaje de tigre jugaba con una daga en sus manos. Esta figura amenazante era sin duda uno de los antiguos compañeros de prisión de Isla. De repente, la anciana tropezó y cayó en el campo, luchando por levantarse. El capataz dejó su daga, pateó a la anciana con el pie, y, al no ver respuesta, la levantó y la llevó hacia las colinas cercanas. La niña se aferró a la pernera del pantalón del hombre, llorando, bajó a la abuela, el hombre ignoró las súplicas, pateando al niño y haciendo caso omiso de sus llantos. En las colinas distantes, pasaban mujeres que llevaban agua. Aquí, no había distinción entre hombres, mujeres, ancianos o niños, solo los útiles y los inútiles. Los que eran inútiles morían. Los que eran útiles vivían. Félix y seguí en secreto al hombre hacia las colinas.
donde casualmente arrojó el cuerpo a un gran pozo y se alejó rápidamente. Una ráfaga de viento agitó las hojas. De pie junto al pozo vimos capas de cuerpos. En el fondo algunos descompuestos, otros jadeando por aire como la abuela, pero claramente ninguno duraría mucho más. Rescatamos a los que aún respiraban, les dimos agua y comida, y les aconsejamos que se escondieran en las montañas. «¿Puedes salvar a mi nieto?», suplicó la abuela, agarrando mis pantalones, sus manos temblando incontrolablemente. Félix y yo intercambiamos miradas y acordamos ayudarla, para cuando descendimos de la montaña. Las personas que habían estado plantando y regándose habían ido, las semillas y las herramientas agrícolas estaban esparcidas por todas partes, y desde la dirección de las murallas de la ciudad vino un estruendo como un terremoto. Félix y yo nos teletransportamos a un rincón para escondernos. Sobre las murallas de la ciudad, un viento frío sopló a través del paisaje desolado. Hordas de zombis se acercaron desde lejos, asediando la base sin descanso. Esta vez, sin el poderoso Grayson, la base estaba en grave peligro. Isla y su grupo de usuarios de habilidades especiales se alinearon en las murallas, derribando a los zombis cercanos y usando sus poderes para atacar a distancia. Isla envolvió la tierra fuera de las puertas de la ciudad en una tormenta de nubes de tormenta. Con rayos cayendo desde arriba, la horda de zombis, insensible al dolor, solo sabía avanzar, pero incluso aquellos con habilidades especiales tienen límites a su poder. Algunos de los usuarios de habilidades estaban visiblemente cansados. La abrumadora cantidad y la moral de los zombis rompiendo sus defensas psicológicas. «Abandona la ciudad», alguien sugirió. «Si cedemos las murallas, ninguno de nosotros logrará salir». Otro respondió: «Hay montañas detrás de nosotros, ¿a dónde más podemos retirarnos?». Esconderse en las montañas podría bloquear a algunos zombis, al menos nos da una oportunidad de vivir. Seremos mordidos antes de que lleguemos a las montañas. Deja de soñar. Con un grito feroz, Isla convirtió a los zombis cercanos en cadáveres carbonizados. Se detuvo, sus ojos inyectados en sangre brillaban cruelmente mientras ordenaba fríamente: «Traigan a los viejos y a los jóvenes, úsenlos para bloquear la horda de zombis». Otros me siguieron a las montañas. «Esto, jefe, esto». Los ojos de los subordinados se abrieron con incredulidad. ¿Qué, preferirían quedarse y alimentar a los zombis con ellos? No, no me atrevería. Todos, esperen 5 minutos más. Después de 5 minutos, abandonaremos la ciudad y nos dirigiremos a las montañas. Isla se reincorporó a la batalla, y todos los psíquicos rugieron al unísono: «Sí». Pero Félix y yo sabíamos que su escape se estaba comprando con las vidas de los débiles. 5 minutos después, la gente común estaba en las puertas de la ciudad, atados de pies y manos con cuerda de cáñamo, como corderos al matadero. Los psíquicos se retiraron de las murallas de la ciudad, ignorando a estas personas comunes mientras pasaban y conducían hacia las montañas distantes, sin su protección. Las murallas de la ciudad solo resistirían por un momento. La gente común también sintió la ira opresiva cuando los zombis golpearon las puertas. Golpe sordo, tut, tut, como la cuenta regresiva antes de la ejecución. Los niños lloraban en los brazos de su madre y los ancianos derramaban lágrimas en silencio, esperando el juicio final. El nieto de una anciana estaba solo en el borde, solo, y sin embargo no lloró, porque sabía que no quedaba nadie para consolarlo. Apreté mi agarre alrededor de la cintura de Félix. «¿Quiero salvarlos? ¿Cómo planeas salvarlos?». «Voy a bajar para moverlos uno por uno a la azotea y luego», antes de que pudiera terminar, las puertas de la ciudad fueron destrozadas por zombis. Un denso enjambre de zombis inundó las puertas, como agua que estalla a través de una presa. «Ayuda, no vengas aquí. Te mataré». Los gritos y gritos continuaron sin cesar. Justo cuando estaba a punto de reunir el coraje para saltar, Félix me agarró. «Echa otra mirada allí abajo». Instintivamente me cubrí los ojos. «Es algo aterrador, no me asustes». Me tomó tanto tiempo reunir este coraje. No es daba miedo. Me pellizcó la nuca y me levantó por las escaleras como si fuera a coger a un polluelo. Esta situación parecía extraña. ¿Cómo podía Félix estar tan relajado en un ambiente tan tenso? Abrí ligeramente los dedos para asomarme e inmediatamente vi a un zombi con sus grandes dientes y los labios podridos. «Félix, sálvame». Me aferré a la cintura de Félix. Él giró la cabeza y, mientras miraba, el zombi pasó a mi lado como si no me hubiera notado. ¿Es ciego y tiene la nariz podrida? ¿Olvidaste que puedo controlar el virus zombi? Bien. Me disculpé por mi ignorancia. Me toqué la nariz. Ver que la horda de zombis también ignoraba a esa pobre gente común y corriente. Sentirse como un salvador postapocalíptico es impresionante. Me reí entre dientes. Félix me miró con cariño, usando sus habilidades psíquicas para abrirse camino a través de la horda de zombis.
Llevé al nieto de la anciana y llevé a todos a un lugar seguro dentro de la casa. Félix y yo trajimos a los ancianos de las montañas. La base de la ciudad de Swa estaba invadida y sin posibilidad de salvación. Félix miró a lo lejos, luego de repente se giró hacia mí y me preguntó, ¿quieres construir una utopía para el apocalipsis? ¿Una utopía? Félix y yo saqueamos la base de la ciudad Swa, empacando todo lo utilizable en el espacio. Gracias a los antecedentes de Grayson, tenían muchas armas, que tomé junto con comida, herramientas y otros suministros. Conduje el único autobús y camión que quedaban desde la base. Llevamos a todos de regreso a mi casa y a la de Félix, ese complejo de villas desierto. Después de instalar a todos, abrimos la tierra en el complejo de villas para la agricultura, y todos pudieron quedarse con lo que cosecharon. También instalé generadores y saqué agua de la montaña. Para cuando nuestra utopía se estableció, había pasado otro medio año. En ese medio año, los cultivos maduraron y maximizamos el uso del complejo de villas. Siempre que los zombis atacaban, Félix estaba allí para protegernos, él es nuestro ancla firme. Aparte de Félix y de mí, todos los demás aquí son personas comunes y corrientes que viven en paz y contentas. Los viajeros que pasan ven nuestra tranquilidad y seguridad. Comunidad y a menudo deciden quedarse viviendo una vida libre de conflictos mundanos, nuestros días son cada vez mejores, los niños aquí pueden jugar sin preocupaciones, todos se ayudan con calidez y hospitalidad, no hay guerra ni conflictos, y todos son tratados como iguales. Toco mi vientre llevando un feto de 5 meses, cuando nazca, sabrá que aunque el apocalipsis es aterrador, sus padres han construido un santuario para ella en este mundo caótico, donde puede crecer tan feliz como antes del apocalipsis. Comprenderá que aunque el apocalipsis da miedo, con esfuerzo, uno aún puede llevar una vida feliz. Toco mi vientre, llevando un feto de 5 meses. Cuando nazca ella sabrá que aunque el apocalipsis es aterrador, sus padres han tallado un santuario para ella en este mundo caótico, donde podrá crecer tan feliz como antes del apocalipsis. Ella entenderá que aunque el apocalipsis da miedo, con esfuerzo, uno aún puede llevar una vida feliz. Toco mi vientre, llevando un feto de 5 meses. Cuando nazca, ella sabrá que aunque el apocalipsis es aterrador, sus padres han tallado un santuario para ella en este mundo caótico, donde podrá crecer tan feliz como antes del apocalipsis. Ella entenderá que aunque el apocalipsis da miedo, con esfuerzo, uno aún puede llevar una vida feliz.